Pero sube la temperatura también en otras áreas. Ay, Dios santo. Francesco Gazzella, ¿qué está pasando? Repepri, es verdad. Sube la temperatura y para nada baja o se disipa a propósito de los escándalos con las fundaciones, caso convenios y en particular con un caso que yo quiero que conversemos inmediatamente. Tenemos dos interesantes invitados con quienes conversar, pero ojo, antes de contarles que hay una nueva autoridad de gobierno que está en la cuerda floja, sí. Antes de eso, entremos al caso Polizzi nuevamente, al caso Lencería. ¿Sigue dando más? Sigue dando más. Porque si bien hemos estado intentando comunicarnos con ella permanentemente, la hemos intentado ahí contactar, ella ha tenido tiempo para, y lo sabemos, no solamente a través de una llamada telefónica, hablar con el real dueño, comillas, de su fundación, sí. Sino además de juntarse con él. Tenemos un titular, señor director, por favor, que queremos compartir con ustedes, se despliega en nuestra pantalla. Yo nunca postulaba proyectos porque no sé hacerlo. Yo no sé leer ni escribir. Habla el presidente de la Fundación En Ti, arrendada por Camila Polizzi, y acusa incluso amenazas. Estamos hablando de Gerardo Silva. ¿Qué les parece si entramos en esa declaración y les presento a nuestros invitados? ¿Les parece? Sí, mira, aprovechamos de saludarlo, Sebastián. Mucho también, gusto, Osvaldo. ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, porque son varias cosas las que nosotros podemos sacar aquí poner sobre la mesa. Sobre todo porque además se trata de un comportamiento que llama bastante la atención. No es que ella esté incomunicada, es que sus comunicaciones son bien específicas y finalmente la comunicación que tiene, por ejemplo, claro, con el presidente de esta fundación es precisamente para de alguna forma resguardarse. ¿Quién habló con él? Tenemos nuestros equipos desplegados de prensa de Canal 13. Pablo Becerra está en contacto hasta ahora. Pablo, te comunicaste con Gerardo Silva, esta persona. Hola, que dice que recibió acusaciones. Sí. ¿Cómo te va? De primera fuente. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, oye, a Gerardo Silva, nosotros acá, el equipo de Tele 13 Concepción, lo conocemos hace años. Él es dirigente vecinal, ahí del sector de Barrio Norte, también en Chehuayante. Siempre ha estado en iniciativas, digamos, de índole social vecinal, en rifas y en ese tipo de cosas. Pero él ayer nos dijo en la declaración que tuvimos en un diálogo que hicimos con él, que él no sabe leer ni escribir y que por eso jamás podría haber diseñado ni postulado a estos proyectos millonarios, particularmente el que fue financiado por la Gobernación Regional del Biobío, donde nos encontramos en este minuto, por 250 millones de pesos, y donde él asegura que la ejecutora real de este proyecto, la ex candidata alcaldesa Camila Polizzi, ha estado intentando silenciarlo. ¿Pablo? Eso, justamente a propósito de lo último, ¿de qué forma ha intentado silenciarlo? Porque nosotros ayer dábamos cuenta de este audio y lo analizamos bastante, pero entiendo también hubo una reunión previa que alguna vez nosotros dimos cuenta, pero no sabíamos qué pasó allí, más allá de que se juntaron más o menos una hora. Cuéntanos tú los detalles. Perdimos comunicación con Pablo. Muy interesante. El punto es, porque yo les había dicho días anteriores que efectivamente estas dos personas se habían reunido, de que incluso ella, acompañada de su pareja, quien forma parte de todo de esta fórmula con la cual ellos recibieron estos 250 millones, fueron a visitarlo, tomaron 11, contó él, Gerardo Silva, y estuvieron cerca de una hora, y donde también la idea era tranquilizar. ¿Era el mismo tono y la misma forma que, por ejemplo, escuchábamos en el audio? Usted tranquilo, usted tiene derecho a guardar silencio y que todos me lo pregunten a mí. Claro, era una suerte de, por lo que yo entiendo, ¿no?, explicación del fenómeno que estamos viviendo para que él se quedara tranquilo. Y lo digo con esas palabras porque, al igual que lo analizábamos el otro día, esta idea de cómo no es solo explicar, sino convencer de lo que él tendría que decir. Claro. Si es que le preguntan. Dibujándole el escenario. Dibujándole el escenario. Muy bien. Y los pago cuando me pregunten, no, si usted, yo lo he ayudado a usted, yo no le he pasado ni un peso. Sí. Y lo voy a seguir ayudando. Y hay otra cosa que él, claro, lo va a seguir ayudando. Y hay otra cosa que también dice, pero ¿cómo si yo fui a denunciarle a usted al gobierno regional?
No, si ellos ya se olvidaron ya. Y con la seguridad que ella habla. Si en el fondo cuando ella dice ya se olvidaron es porque tiene la convicción de que se olvidaron del caso. Se olvidaron Entonces, del caso. Y usted también se tiene que olvidarle. Claro, y en la forma también como habla con él es de bastante manipulación, para decirlo bien derechamente. Pablo Becerra, volvemos contigo. Importante lo que tú nos estabas comentando, la forma en cómo ella se acerca y qué fue lo que le dice. Claro, oye, y yo estoy súper de acuerdo contigo, Priscila. Por lo menos, a ver, esto es una apreciación subjetiva, pero en base a lo que contiene este audio, claro, que Gerardo Silva ayer, de hecho, nos entregó también, donde Camila Polizzi lo corrige varias veces, le dice que no es así como las cosas como él las está explicando, lo que tiene que decir, qué tiene que decir en caso incluso, nos decía Gerardo Silva, que lo visitara la Policía de Investigaciones, y las reuniones que ella ha sostenido con él, obviamente van a ser una situación que tiene que aclarar en qué contexto y cuál es la intención que tenía, lo va a tener que hacer la Fiscalía, porque incluso lo que dice el presidente de la Fundación ENTI es que él en este momento no está en Concepción, está viviendo en la región de la Araucanía, en la comuna de Vilcún, y él señala que a él le pagaron 5 millones de pesos para comprar, dice él, aunque en realidad es arrendar su fundación, que él no los ocupó en el proyecto acá de Concepción, de Barrio Norte, sino que los ocupó ya mismo en la comuna de Vilcún. Y además de eso, dice que Camila Polizzi le decía que en caso que él lo interrogara a la PDI, él tenía que decir que ella era la que estaba a cargo, que él no tenía nada que ver con el proyecto, y también nos señaló que en algún minuto le cambiaron la tesorera de la fundación y que en la cuenta de la fundación habían 32 pesos. A ellos les asignaron 250 millones y en la cuenta de la fundación habían 32 pesos. Sí, son datos súper interesantes y que forman parte de este enredo que hay que aclarar ahora, obviamente. Ahora, claramente vamos a tener que ver qué es lo que dice la investigación respecto de eso, pero mira, antes de entrar en ese detalle, Pablo, me gustaría saber, tú que has reporteado tanto en la zona, y ella fue candidata también en esa zona, ¿tú la conoces a ella personalmente? Claro, porque me tocó entrevistarla cuando ella votó durante la elección en que se postuló a alcaldesa de Concepción como rival directa del actual alcalde Álvaro Ortiz. Y bueno, ella siempre tuvo un discurso muy crítico contra la corrupción. De hecho, uno de los lineamientos principales de sus postulaciones, tanto al Parlamento como posteriormente también a alcaldesa, que tuvo un fuerte énfasis, sobre todo en la campaña a través de redes sociales, era realizar videos denunciando todo tipo de corrupción, de, por ejemplo, conflictos de intereses de las autoridades locales. Bueno, y ahora se ve envuelta en todo esto y está completamente inubicable. Nosotros la hemos buscado, particularmente le hemos ofrecido, de hecho, que ella haga sus descargos, porque obviamente tiene derecho a poder contestar todos estos cuestionamientos, y solo al principio de toda esta situación, cuando se realizó la primera denuncia por todo este caso que terminó convirtiéndose en el caso Lencería, ella mandó un comunicado de prensa donde dice ser completamente inocente de todos los cuestionamientos que hace, pero alguna declaración en cámara con la posibilidad de contrapreguntar, ninguna hasta ahora. Sí, ahora lo que llama la atención es el cambio de actitud que tiene con la prensa, porque ella era, como dices tú, bien crítica al momento de hablar, por ejemplo, en situaciones de investigación o anticorrupción. Pero resulta que ahora no hemos podido conversar con ella. Insistentemente hemos tratado a través de Francesco Gazzella, tú mismo, son varios los periodistas que han tratado de conversar con ella y que tiene la posibilidad de hablar, incluso de defenderse. Pero sí tiene tiempo para llamar a este caballero y para ir a verlo, para tomar once, de una forma que te iría bien, porque en el audio nosotros lo podíamos de alguna manera identificar, era como una tensa calma. Mira, no quiero decir agresivo-pasivo, pero bien manipuladora al momento de conversar con él. Porque si le dibuja el escenario y le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer, déjame decirte que estamos hablando de una persona bien manipuladora. Pablo. Sí, oye, mira, y acá tengo el comunicado que ella me hizo llegar cuando le consulté en principio de toda esta situación el día 13 de julio. Esa fue la última comunicación oficial que ella hizo con la prensa, y donde señala, asegura, estas aseveraciones obviamente van a tener que ser investigadas. Señala que yo mantuve una relación laboral con la entidad ejecutora a la cual no pertenezco, dice, y jamás he pertenecido a su directorio. Desempeño funciones como encargada de programa. Mi vínculo con el territorio y experiencia social, y ahí sigue explicando toda esa situación. Dice, el proyecto de capacitación ciudadana se efectuó de manera correcta. Lo asegura pese a que todos los consejeros regionales señalan
y lo hicieron en una reunión durante la semana pasada, de que no se ha rendido la totalidad de los fondos utilizados, y de hecho uno de los miembros de los propios organismos que fueron contratados para la ejecución de este proyecto se autodenunciaron, asegurando que parte de la plata se había gastado en lencerías, en restaurantes de hecho de alto nivel acá en Concepción, de los más concurridos, en traslados en Uber y en todos esos gastos que son sumamente cuestionables, porque esa plata estaba destinada a un programa de mejoramiento de la calidad de vida, de los vecinos de Barrio Norte. Eso es lo que más indigna. No, es buena la información que nos entrega Pablo, porque nos da cuenta de que ella realmente se trata a sí misma solamente de jefa de proyecto, y por lo tanto decíamos ayer que debía haber tenido un sueldo, todo más o menos dentro de su propia fundación. Claro, exactamente. Pero escuchemos a Gerardo Silva. Escuchemos justamente lo que dijo, porque Pablo y su equipo hicieron la pega y tuvieron en primera fuente la declaración de este caballero. Escuchemos. O sea, la semana pasada llegó acá. No sabemos qué fecha. Ya, pero ya se sabía todo lo que estaba ocurriendo. Sí, bueno, por eso vino ella, porque cuando empezó a salir la prensa, ella me empezó a calmar, mami, pero tranquilo, don Gerardo, tranquilo, yo soy responsable del proyecto, usted no tiene nada que ver. ¿Y le dijo que se quedara callado? No le diga nada que yo nunca le di plata. Así me amenazaba. Del Estado, pero nunca salía con proyectos, nunca me lo aceptan, porque los proyectos son complicados. Ella diseñaba los proyectos. Yo nunca postulé proyectos que yo no sé hacerlo, yo no sé leer ni escribir. Y nadie me lo hacía porque yo no sé hacerlo, no son complicados los proyectos. Ahora, la entrevista que tú le haces a este caballero, a don Gerardo Silva, Pablo, yo me imagino que parte de lo que ella le dice es que lo va a seguir ayudando, que le decía insistentemente en el audio, y probablemente también te lo decía a ti, don Gerardo, que así lo amenazaba, que le decía a usted, manténgase calladito, yo le voy a seguir ayudando, cambiando la palabra, pagando por ayuda. Hasta en eso se fijó. Sí. Oye, ¿y saben qué? Es todo tan enredado, todo tan oscuro en esta situación. O sea, hay tantas cosas sobre las cuales echar luz que incluso, mira, la Fundación En Ti es la fundación que se supone postula a este proyecto de mejoramiento en Barrio Norte. Pero cuando uno ve las redes sociales de la ex candidata a alcaldesa, no de una persona particular, sino de que alguien que se postuló a un cargo de mandato popular, bueno, ella dice ser directora de la Fundación Capital Social. Y si uno se mete al Instagram de la Fundación Capital Social, bueno, salen todos los movimientos y se difunde toda la actividad del programa que se supone estaba ejecutando la Fundación En Ti. Se atribuyen todos los logros. Entonces, ¿qué fundación realmente es la que hace este proyecto y lo ejecuta? Y si es que se ocupó la Fundación En Ti, ¿para qué fue? O sea, realmente acá, no sé, se me viene a la mente el término palo blanco, claro. En este caso, es algo obvio que tiene que aclarar la Fiscalía, pero de verdad que cuando uno entrevista a Gerardo, cuando le pregunta cómo funciona su fundación, cómo diseñó él el proyecto, qué información tenía de los avances, él nos dice que no sabía nada y que cuando intentaba averiguar o denunciar, se le cerraban todas las puertas y lo ponían derechito. Así que es bien cuestionable todo. Muchas gracias, Pablo. Excelente la entrevista en todo caso, don Gerardo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Que Pablo siga buscando a Camila. Ojalá la encuentre para que tenga mayores declaraciones. Absolutamente. Oye, bueno, queremos integrar esta conversación porque es muy importante a propósito del caso Lencería entender cómo salió la plata, de dónde viene, quién hizo el traspaso. Vamos a conversar con Javier Sandoval. Exactamente. Vamos a conversar con Javier Sandoval, consejero regional del Biobío. ¿Qué le parece a usted este caso, Javier, que tiene que ver justamente con dineros de la gobernación? Buenos días, gracias por el contacto. Nos parece alarmante, da cuenta de una política pública decadente que ha sido impulsada por el actual gobernador Rodrigo Díaz, que reniega de la fiscalización, del rol que incluso los propios consejeros regionales tenemos por ley y que le hemos estado exigiendo reiteradamente y que bueno, él ha obstruido junto con sus equipos a lo largo de más de un mes. Ayer se supieron algunas informaciones en los matinales. ¿Qué se supo? Fue entrevistado el gobernador. Se dijo que había
un WhatsApp o un mensaje que indicaba que el jefe de gabinete estaba al tanto desde abril. Y él respondió, el gobernador, que no tenía idea que su jefe de gabinete estuviera al tanto. Se enteró desde por la abril, prensa. que él se estaba enterando en el matinal, in situ. Javier, Sí, pero estamos acá. Eso a nosotros, ¿sí? Sí, ahora, Javier, para hablar derechamente y de forma bien transparente, ¿usted cree que aquí hay responsabilidad del gobernador regional? Toda la responsabilidad del gobernador, que es el que firma los convenios, que es el que autoriza y que es el que obstruye la fiscalización que él mismo no es capaz de ejercer. Pareciera que optaron por esta forma de financiamiento, por este método, justamente debido a la dificultad que existe para rastrear estos fondos, que es lo que declaran permanentemente, porque en Cercotec, en Corfo, en otros organismos públicos la fiscalización es posible. Acá es un lío para llegar y congelar cuentas bancarias. Además podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho, como en el norte lo mandató el Ministerio de Vivienda con respecto al caso Democracia Viva, y se congelan fondos. Acá pasa un mes. Oiga, Javier. Y durante ese mes se puede seguir girando fondos en circunstancias de que tenemos dudas si él sabía o no. Porque él se entera ayer que su jefe de gabinete sabía, pero la prensa hace 3 semanas que ha manifestado y mostrado denuncias de una fundación arrendada. Entonces es imposible que todos supiéramos que existían esas denuncias y él no. Una pregunta que tiene que ver con procedimiento técnica. 250 millones para que salgan del gobierno regional una fundación. ¿Tiene que firmar el gobernador? La firma, sí. Sí, tiene que firmar el convenio. Entonces quiere decir que no sabe lo que está firmando. Por lo bajo, digamos, por lo bajo. Pero, como digo, es difícil en este caso porque hay un segundo antecedente. Consideremos que en las mismas entrevistas que se le hicieron a don Gerardo Silva, él manifiesta que ha venido 3 veces al gobierno regional. ¿Con quién se ha reunido? Fíjese que la denuncia conocida, de la cual se hablaba el día de ayer, es de abril. Pues bien, las facturas de gasto de la OTEC, que tienen que ver con gastos en comida y lencería, no son de abril, son del mes siguiente. Son de abril, mayo y junio. En mayo, Claro. sí, exacto. Entonces se pudo perfectamente haber actuado. No congeló los fondos, no hizo ninguna denuncia, no suspendió el programa para que dejara de ejecutarse y poder investigar, no hizo nada. Javier, es responsable. Javier, mire, hay una situación que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con el audio que escuchábamos durante el fin de semana de Camila Polizzi al momento de conversar con don Gerardo Silva. Porque ella dice... Él dice en algún minuto, ¿se acuerda cuando usted la fue a acusar? Y ella dice, no, ya se olvidaron de eso. Y resulta que en la gobernación se olvidaron. Ahora, ¿por qué tenemos que creerle también al Gore que no sabía y que su jefe de gabinete sí sabía desde abril? Entonces hay demasiada inconsistencia y quiero preguntarle a usted, ¿por qué cree que el gobernador regional le pasó plata a la señora Camila Polizzi? Señorita. Mire, es inverosímil que digan en el gobierno regional que no sabían, cuando desde hace tantas semanas que este caso está y mientras tanto la fundación ha seguido girando. Lo que pasa es que aquí hay un patrón de gasto de un gobierno regional que ostenta, digamos, tener el gasto más efectivo de todos los gobiernos regionales de Chile, pero que es al mismo tiempo el gobierno regional, el único en todo Chile, donde las presidencias de las comisiones no se pueden autoconvocar. Se depende de la discrecionalidad del gobernador. Esta misma semana no tenemos comisiones, ni una. Y la semana pasada no comisionó la comisión de fiscalización. Entonces acá hay una práctica que creemos que es concertada y por parte de muchas fundaciones y ONG y tiene el consentimiento y la anuencia del gobierno regional y el gobernador. Pero para entender bien, porque efectivamente uno podría pensar que la querella del gobernador y su equipo por este caso llega absolutamente tarde después de todo el tiempo que ha pasado. Pero usted está diciendo más cosas, está diciendo que él obstruye la posibilidad de ustedes como consejeros de investigar. ¿A qué se refiere? ¿No les da información? ¿No los recibe en su oficina? Porque igual de todas maneras tienen que enfrentar un consejo en cierto minuto, más allá de las comisiones. ¿Qué significa esto de que usted diga no nos permite investigar o fiscalizar? Bueno, junto a Camila Rivera, consejera con quien comparto bancada,
nosotros propusimos y solicitamos una sesión extraordinaria, pública, para que además tuviera acceso a la prensa, y nunca fue recogido aquello, lamentablemente tampoco por la mayoría de los consejeros. Piero Blas se sumó, pero el resto no. Y al mismo tiempo nosotros hemos pedido los antecedentes. Fíjese usted que cuando con 2 semanas de tardanza, recién el administrador regional, Rodrigo Martínez, se dignó a asistir a una comisión del CORE a dar explicaciones, mostró un PowerPoint y no lo dejó. Y 4 días después nosotros tuvimos acceso a ese PowerPoint. El acceso a la plataforma SAGIR, donde están los proyectos, ha sido permanentemente interrumpido. Las solicitudes que hacemos nos derivan a Contraloría, nos derivan a Transparencia. El mismo gobernador en más de una oportunidad confundió nuestras atribuciones y señalando que la de fiscalizar era individual y no colegiada, cuando tenemos 4 atribuciones por ley, como por ejemplo la auditoría externa. ¿Le puedo hacer una pregunta bien directa y directo al callo? ¿Acá el gobernador, a su juicio, tiene una responsabilidad política o va más allá? Política y ética. Tiene una responsabilidad absoluta por las malas prácticas, por el funcionamiento autoritario, excluyente, sin participación que ha tenido, y además porque evita que había un nicho para desatar una política personal y de acuerdo a sus intereses políticos y de sus redes de poder, sin contar que es una institución relativamente nueva. El problema es que, a diferencia de otros gobiernos regionales como el de Ñuble o como el de la Quinta Región, acá se trata de un gobernador y equipos experimentados. Él fue intendente, ellos fueron parte de gobierno, saben cómo funciona esta cosa. Entonces, acá hay abandono notable y hay que ver también en la justicia si es que no hay ilícitos. Vamos a estar muy pendientes de cómo sigue todo por allá. Hoy día el gobernador anunció que iba a haber un sumario contra su jefe de gabinete, que iban a averiguar, que iban a investigar, que iban a hacer un montón de cosas. Seguimos comunicados, Javier. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, don Francesco. ¿Qué quiere que le diga? Oye, dijo muchas cosas a propósito. Incluso dijo que el sistema para conseguir información está un poco, no sé, intervenido, trabado. Bueno, 9:30 de la mañana. Ahora sí, Sebastián Sichel y Osvaldo Andrade nos acompañan. Don Sebastián, cuéntenos, ¿cómo ve usted, 2 exministros de Estado por lo demás, cómo ve usted todo lo que acabamos de conocer? Este caso Lencería, tiene nombre propio porque es muy particular. ¿Cómo lo ve usted? Ordinario, y déjame decirlo así de franco, es de un nivel de ordinariez como se robaron la plata, y lo voy a hacer bien franco, lo puedo decir, porque el caso en sí responde a un patrón que ya es bastante evidente con todo lo que hemos visto con las fundaciones. Son 3 características súper clásicas. Primero, y ojo que el foco no está en que los pillaron, el foco está porque un gobierno regional le entrega 250 palos, lo digo como exministro, 250 millones a una fundación presidida por el señor que vimos, sin ninguna experiencia en ejecutar proyectos como estos y que además tiene todo el chanchullo detrás. Pero ¿en qué minuto? Piénsenlo ustedes, si yo les paso 250 palos, le habrían dado plata a una fundación de ese señor para ayudar a las personas que necesitan en esa región, sin experiencia, sin que el señor supiera leer ni escribir, y por lo tanto que se le haya arrendado ya es un efecto secundario. Aquí falla originalmente el propósito del Estado de ayudar a los más pobres con los mejores de la sociedad civil para hacerlo. Y por lo tanto aquí hay algo, después de toda la ordinaria segunda, que tiene que ver con por qué se le asignan fondos a una fundación sin experiencia, que es lo mismo Democracia Viva, que es lo mismo que en todo el país. Se está entregando plata de todos los chilenos a fundaciones no capacitadas para cumplir su experiencia. Y lo más ordinario es que además le pagaron, se compró lencería, pero era obvio, era como el sentido común. Acá estamos, se ha visto en diferentes dimensiones. Por ejemplo, autoridades que debieron haberse inhabilitado y no se inhabilitaron. Estamos viendo esta cosa, como dices tú, Sebastián, que es... a decirlo poco elegante, para decirlo más fino. O sea, hemos visto un montón de dimensiones, pero también hemos visto, y viene hoy día en el Mercurio, que es un poquito la tesis de la Fiscalía, que identifica patrones y modos de operar comunes entre las distintas fundaciones. Esto, ¿en presencia de qué estamos, Sebastián? Cuando yo decía que hay un patrón, me acordé estudiando con mi hijo los patrones, es que hay un sistema que es bastante común en todos los casos. Fundaciones sin experiencia, primero.
Lo obvio. Después, cómo ejecutan, después que no tienen experiencia, es obvio que va a pasar todo lo que pasa. Conflictos de interés evidente. No hay licitaciones, son asignadas a gente con vínculos de parentesco, políticos, de pareja. Y una tercera cosa que es lo más grave, yo creo, sin fiscalización. No les pidieron boleta de garantía. En el caso de Democracia había funcionarios que prestaban funciones en las dos reparticiones. En el caso de una fundación en la séptima, lo mismo. Y por lo tanto, estas tres características, que es el patrón, demuestran que aquí hay un sistema para defraudar al fisco. No tengo experiencia, tengo conflicto de interés, no tengo cómo garantizar que voy a cumplir la obligación y por lo tanto dame la plata. Y hay un rol del funcionario público, no solo que no cumplió, que es un delito, de no fiscalizar a quién se le dio, a que no existieran conflictos de interés y a no resguardar el patrimonio del fisco. ¿Por qué? Porque es la plata de todos los chilenos y por lo tanto, no había leído eso que dice el Mercurio, pero aquí tenemos un sistema con ciertos patrones obvios que se están investigando y que ya no es un caso aislado en una región, sino que evidentemente está. La culpa, la verdad, no es del Fresco, no lo voy a decir acá, no es de la señorita que anda desaparecida, ni Andrade de Democracia Díaz, la culpa es del Estado, que permitió 1000 veces que esto pasara, porque los dos hemos sido ministros y los controles tienen que funcionar en el Estado. Si frescos hay, ladrones hay, gente que quiere estafar al fisco hay. El problema es que el Estado tiene que poner un resguardo muy grande para que esto no pase. Siempre y seamos sistema. Y yo he sido bien crítico de eso. Y cómo ni siquiera nos duele la guata, porque ya que esconda la información para fiscalizar, alguien tiene que decir, oye, párenla. Perdón que lo diga buen chino, la cagamos. Como Estado, ahora recuperemos lo que perdimos y no justifiquemos el porqué. Es lo que está pasando. Uno se pregunta cuando ve a la señora Pulici que hace todo un artilugio para tener una fundación que le permita acceder a estos recursos y se los dan, firma el gobernador, parece que sin mirar mucho, digamos, son 250 millones. 250 millones para un proyecto bien innecesario. Claro, entonces uno se pregunta si esto también obedece a pago de favores de campaña, premios de consuelo, no sé. ¿Cómo lo ve usted, don Osvaldo, ex ministro del Trabajo, ex parlamentario también, gracias por estar con nosotros? ¿Cómo lo ve usted? ¿Está de acuerdo con el ministro Cordero cuando habla de corrupción? Es que yo creo que es eso. Yo no me quiero incorporar al detalle de este caso en particular, sí, claro, porque ustedes ya lo han hecho con mucho, y además no tengo mucho que aportar. Salvo que no sé si dan cuenta que todo el mundo se saca el pillo diciendo que yo no sabía, no me enteré, no puedo usar mis facultades legales, dice el consejero regional, me ocultan la información. Oiga, pero si a él lo eligieron para eso, pues, para que obtenga la información. O sea, esta tendencia que existe de las autoridades de empezar a salirse del problema y solo dedicarse a la crítica. Los parlamentarios lo mismo. Los parlamentarios tienen facultades de fiscalización, incluso personalmente, individualmente, como tales. Bueno, ¿y dónde estaban? Si todo este proceso nos enteramos a propósito de un anuncio que hicieron funcionarios. Sí. Bueno, ¿y dónde está el Parlamento en ese caso? Entonces, esta tendencia que tenemos en Chile de siempre como que la responsabilidad es de otros y no se asume. Y si los parlamentarios, los consejeros también son funcionarios, también tienen responsabilidades públicas. Fueron electos, entre otras cosas, para fiscalizar la acción pública. Pero la indignación ahora surge porque hay unos sinvergüenzas que están cometiendo actos de corrupción o derechamente se están robando la plata. ¿A qué se están robando la plata, Osvaldo? Voy para allá. Yo creo que esto es corrupción. Yo entiendo el concepto de ordinariedad y todas esas cosas, también son cosas interesantes. Pero esto es corrupción y hay que asumirlo como tal. Y la corrupción se tiene que enfrentar decididamente y radicalmente. Tal vez no desde el anecdotario de ver un caso en particular, que siempre tendrá ribetes interesantes, entretenidos, hasta simpáticos. No es el punto. Porque si no nos concentramos en un caso en particular y habrá otro y todos los días vamos a tener otro. El punto es cómo se enfrentamos el problema. Y desde ese punto de vista, lo primero que hay que decir que es corrupción. Entonces estos no son errores. ¿Sabe lo que pasa? Déjeme terminar la idea, por favor. Solamente para agregarle un paréntesis a lo que usted está diciendo. Cuando uno habla del caso puntual y que es colorido, ¿no es cierto? Que la historia... Pero es que también uno tiene que remarcar la desfachatez, porque uno... y ahí le vuelvo a entregar la palabra, pero yo creo que también hay que remarcar la desfachatez porque esto ya es como tan fácil. Yo entiendo el rol que ustedes tienen y lo respeto, pero yo no soy periodista, favor, no me han invitado para eso. Me han invitado para hacer un problema, desde mi experiencia, un planteamiento más de fondo. Yo creo que el gobierno tiene un problema y es que no ha enfrentado decididamente esta situación. ¿Ha sido tibio? Pero déjeme hacer los calificativos yo. O sea, porque no basta con decir que la Contraloría haga su investigación o que el Ministerio Público haga lo propio. Por supuesto que eso hay que hacerlo. Pero eso tiene un tiempo y tiene procedimiento y debido, etcétera.
Pero aquí falta como este es un tema político también, la autoridad política tiene que tomar una decisión. Y aquí yo creo que al gobierno le ha faltado radicalidad. No es posible que todos los días nos vamos enterando de que ahora es la Seremi de no sé a dónde, que mañana será la subsecretaria de no sé qué. Porque esto lo que hace, y ese es mi planteamiento de fondo, es que no solo perjudica al gobierno, esto perjudica a la clase, al sistema político. Porque la gente, mire, estamos a puerta de enfrentar unos debates sobre el tema tributario. ¿Usted cree que a la gente le hace sentido que discutamos el tema tributario para que haya más recursos? El circunstancia que dice, bueno, ¿y para qué quieren más plata si miren con lo que se está usando? Tal cual. Entonces, desde el punto de vista del sentido común ciudadano, una cuestión tan necesaria como es un pacto tributario, que ya veremos qué contiene, que carece de sentido. Pero cuando usted dice que no ha sido el gobierno suficientemente contundente, radical, con la fuerza necesaria para enfrentar este problema, ¿a qué se refiere? Primero, hablar de corrupción. Segundo, hablar de un sistema. Porque este es un sistema, no es un caso en particular, no es un mecanismo. Un sistema si lo dice la Fiscalía. Y eso hay que ponerlo desde el propio gobierno, porque el propio gobierno es el que tiene que asumir su responsabilidad, porque se trata de personas, en la mayoría de los casos, no todos, que son designados por autoridades de gobierno. Y en consecuencia alguien se tiene que hacer cargo del niño que puso o la niña que puso allí. Yo creo esa decisión política que se tiene que expresar en hechos, porque no solo basta decirlo, pero por de pronto digámoslo, significa tomar un conjunto de decisiones. Mire, yo no sé por qué cada ministerio no ha citado, no ha citado a todos sus seremis a Santiago y le ha planteado... ¿Por qué cree que no lo ha hecho? No lo sé, me lo estoy preguntando. Yo creo que debiera hacerlo. Yo creo que, ¿me explico? Sí. Doy eso como muchas otras cosas. O sea, que esto debería ser un revésor importante. Es que no, ¿sabe por qué es tan relevante? Por lo que ya le digo, porque genera una discusión respecto a temas más de fondo. Y en segundo lugar, porque si hay algo que permitió que este gobierno asumiera su mandato con particular interés ciudadano, fue porque nos dijeron que esta nueva generación política iban a ser diferentes a los otros, a los famosos 30 años. Entonces se desmorona eso. Y este gobierno tiene que asumir esa... Está en juego la credibilidad. Sí. Entonces es muy relevante eso. Sebastián. Contestándole a la PRI, dice, ¿por qué no lo hacen? Porque es una pregunta que todo el día me levanto y digo, ¿por qué no paran finalmente la forma en que están enfrentando esto y lo enfrentan verticalmente, que es lo que no han hecho? Yo creo primero porque han querido encapsularlo. Primero en Antofagasta, bueno, después fue un poquito para acá, y cada día le irradia más lados. Y lo que deberían hacer es darse cuenta que hay un sistema, que lo dice la Fiscalía, lo decimos todo, el sentido común. Aquí no hay un problema ni siquiera político de sectores políticos. El sentido común te indica que hay un sistema y por lo tanto tú tenés que enfrentarlo de frente y no encapsulándolo. Segundo, porque han tenido un problema de agenda comunicacional gravísimo. Imagínate que sacan a la subsecretaria de Cultura y a los 2 minutos una ministra le agradece las funciones que ha cumplido por Chile, que está con un sumario ordenado por el presidente. La ministra Vallejo ayer o antes de ayer termina no solo diciendo... la ministra, también la pareja. La pareja, pero la pareja da lo mismo, está fuera del Estado, pero una ministra la defiende. Después la ministra Vallejo dice que se trató de errores administrativos lo que comete. No, perdón, aquí estamos hablando de un sistema de ilícito, de defraudar al fisco, que tiene que ser enfrentado, que le tocó a este gobierno y tiene que ir frontalmente frente a ellos. Pero no han tenido, yo diría que coraje para hacerlo, y segundo, pericia, porque el problema, como dice Osvaldo, y yo creo que estaríamos de acuerdo, cualquier mirada económica te dice que Chile va a requerir mayor carga impositiva en el mediano plazo, pero han provocado un clima que hace que estas conversaciones, la reforma de pensiones, la carga tributaria, sea inviable por no gobernar la crisis. Y yo voy a ser bien honesto en esto, y qué bueno que ayer por primera vez el ministro de Justicia habló de corrupción, después de un mes. Cuando cualquier abogado en la casa miraba esto es corrupción, primera vez antes dijo que había sido un error administrativo no pedir boletas de garantía, que había sido... Que los eufemismos se usan harto, pero está bien, pero uno puede usar... Errores, disprolijidades... falta de capacitación. Claro, error administrativo fue el concepto que se creó aquí en cuando me tocó ser ministro y nos ha tocado, a uno los asesores le terminan diciendo siempre eso, minimízalo, reduce... Alegría. Claro, minimiza, reduce los costos y al final nada de eso funciona cuando tienes una crisis de esta magnitud. Eso funciona cuando tienes un accidente, un problema comunicacional. Acá tienes una magnitud que está afectando al Estado. Ahora, ¿qué significa dar esto es lo que uno nunca quiere que le pase en televisión. Que se le caiga el vaso. Pero a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Oye, voy a tener que llegar a la universidad diciendo, no, se me cayó el agua, por favor, no fue otra cosa. Está grabado, así que no te preocupes. Desviamos la atención. Desviamos la atención, ya. Un golpe, esto requiere un golpe de timón. Me refiero a un golpe de timón. No es simplemente decir, a ver, cabros, vengan para acá, todos los seremis subsecretarios, todos los que puedan tener trato directo con fundaciones, que queremos revisar esto, abrirlo y ver qué está pasando. Sino que, como decía
pregunta a usted, Osvaldo, a nivel político mayor, o sea, ¿es un golpe de timón que tiene que dar en el gabinete? Yo creo, bueno, primero no tengo nada que ver con el agua de Sebastián, porque en el ámbito de la especulación... fui yo mismo. En el ámbito de la especulación, hoy día capaz que me acusan... Para me tiró un agua. Nunca está de más decirlo. Alguna vez sucedió, acuérdense, claro, con una ministra. Yo soy como Gremlin y me multiplico si me tira agua, así que puede ser peor. Mire, yo lo que creo es que aquí hay que hacer una transformación general respecto, primero, a las precariedades del Estado respecto de esto. Déjeme darle 2 ejemplos. Aquí se ha demonizado las corporaciones y fundaciones y eso creo que es un tremendo error, porque hay corporaciones y fundaciones que hacen una gran labor. Y las corporaciones municipales se han demonizado a propósito de las experiencias que han sabido este último tiempo del mal uso de... Pero a mí me parece que son muy relevantes, entre otras cosas, y perdone mi sesgo, porque permiten que a los trabajadores se los puedan contratar vía código del trabajo y no por la ordinariedad del honorario. O sea, tienen cosas que pueden hacer y que mostrar y aplican políticas públicas. Entonces, ¿cómo aseguramos que no hayan precariedades desde el punto de vista de la fiscalización de esas instituciones? Es lo que hay que discutir. El martillo puede servir para hacer una casa y puede servir para asaltar a alguien, pero démosle el uso que corresponde, ¿se fija? Las corporaciones pasan lo mismo, las fundaciones pasan. Entonces, primero hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que esta de las comisiones, oiga, que fue tan propio de todos los gobiernos, ya estamos medio aburridos. Sí sabemos lo que hay que hacer. Fíjese que hoy día para armar una fundación uno lo hacen las municipalidades. Antiguamente era Ministerio de Justicia con informes de investigaciones. Tienen, ¿recuerdan? Códigos civiles. Hoy día es tan simple como ir a la municipalidad e inscribirla. Y por eso es que nos encontramos como caso de un señor que preside una fundación que ni lee ni escribe, no tengo nada contra ello, que además no tiene idea, y que fue a denunciar porque le habían pagado la mitad de lo que le habían ofrecido. Y por eso no entramos. Por eso digo, primero en ese ámbito. Y en el segundo ámbito, desde el punto de vista ya estrictamente político, yo creo que el presidente debiera asumir esta tarea y tomar decisiones radicales. ¿En qué sentido? Ejemplo. Por favor. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui ministro de Trabajo heredé un problema que había en la quinta región a propósito de los programas CENSE. Y lo que hice fue, yo cité a todos los CEREMIS al ministerio. Y les dije, mira esto, o sea, esas cosas se hacen. Entonces el presidente debería citarlos a todos. Sí, estoy dando un ejemplo desde el ámbito ministerial. El presidente a lo mejor podría hacer esto mismo con los ministros. O tener una reunión definitiva con el señor Contralor y que el Contralor le diga, mire, o pedir que se apuren las cosas. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer porque lo que tiene que aparecer, y en eso comparto con Sebastián, lo que puede aparecer no es un gobierno que se encuentra arrinconado y que todos los días está a la espera de que nuevo aparece. ¿Se fija? ¿Y eso es lo que ve usted? Es que yo creo que es lo que ha pasado este último tiempo, porque lo que, o sea, perdón, uno hoy día se levanta en la mañana después de los portonazos, ¿no es cierto? Lo que ve después, en qué lugar de Chile hay un problema con una fundación o corporación, sí. y digámoslo, ya esto es más allá de la autoridad de gobierno, porque también ya están los gobernadores regionales que tienen autonomía propia porque son electos. De otros partidos, o sea, se fija que hay un entramado que debiéramos enfrentar, y al mismo tiempo yo le pediría a los actores de la política y también a la oposición, y en esto quiero ser sumamente sincero, hay un límite de la crítica. Cuando la crítica se transforma en una crítica que no apunta a la resolución del problema, si solamente quedarse en eso. Pero ayuda a visibilizar una situación que es impresentable, Osvaldo. Pero uno puede hacer una crítica, y es perfectamente razonable, y proponer un camino. Y las cosas no son contradictorias. Pero usted está hablando de, por ejemplo, lo de Juan Luis Castro, que hablaba de por supuesto que estoy hablando también de los nuestros. Mire, a propósito de los 50... ¿Sabes lo que pasa? Que eso tiene que ver un poco con lo que decía Sebastián, porque básicamente lo que muchas veces uno ve, o sea, uno podrá calificar cómo hace la oposición su oposición, pero el ciudadano dice, ya, porque alguien le ponga el cascabel al gato. Pero ¿le falta coraje al presidente? Sí, yo creo que va a tomar decisiones en circunstancias... Eso son palabras tuyas. Palabra mía, ¿no? Si quiero... mira, la presidenta Bachelet, cuando tuvo un caso de menor envergadura que esto, ¿se acuerdan? Con Rodrigo Peñailillo, el caso de financiamiento de las campañas y todo, y ella en un programa de televisión dijo que le iba a pedir la renuncia a todos los ministros para reordenar su gabinete. Esa fue la decisión con estatura en un minuto de crisis republicana. Le pasó al Lago en su minuto. Los ministros se enteraron por la prensa. Por la prensa. Yo creo que el presidente, si no cambia su gabinete, no sé quién, es un problema de él, lo quiero ser, yo no soy como los que piden renuncia para eso, pero tiene que reconducir el gobierno porque el gobierno no solo está arrinconado, sino que no puede gobernar la agenda. Y eso es una tragedia cuando tú eres gobierno, porque si yo soy ministro de Desarrollo Social, quiero sacar mi agenda de Desarrollo Social, y hoy día toda la conversación de este gobierno se centra básicamente en este caso y tiene dos grandes reformas que llevar adelante que
espero que salgan, lo digo honestamente, y no van a salir con el nivel de crisis que tiene de gobernabilidad el gobierno. Entonces, si no cambia el gabinete, lo que está diciendo es acabó el gobierno y va a dar vuelta en trompo todos estos años hacia adelante. Que cuando tú pones el ejemplo de la presidenta Bachelet, que fue una entrevista con don Francisco aquí en Canal 13, ella lo hizo a título personal, no porque lo estaba pidiendo la oposición, y resulta que es ahora la oposición la que está pidiendo un cambio de gabinete o la cabeza de tal o cual ministro, y lo que hace finalmente es atornillar a todos los ministros porque el presidente no va a actuar. Primera, yo les agregaría que la oposición de esa época criticó esa decisión de la expresidenta Bachelet. Las torpezas de la oposición. Y ahora la lavan. Mira, una cuestión bien rara. O sea, ayer salieron los parlamentarios opositores pidiéndole al presidente que hiciera lo mismo. O sea, el presidente no va yo perdí una elección presidencial y me eligieron ser oposición. Esa es la verdad. Los ciudadanos dijeron que había otra persona que gobernaba. Lo que haga la oposición o no haga la oposición no puede ser una excusa para que tú gobiernes. A ti te eligieron para gobernar. Tienes razón, Pri. Yo no habría hecho la crítica. Creo que la UI es una irresponsabilidad. ¿Pero por qué coraje, Sebastián? ¿Por qué usted habla del concepto coraje? Porque tiene que tomar decisiones duras. Pero tiene que con su círculo cercano para poder gobernarse. Aquí el desafío de este país es que no se puede farrear 4 años. No tiene tiempo. Mira el diálogo que salió en IMASEC, mira la cifra. Y por lo tanto, seguir jugando con el tiempo en un gobierno paralizado, lo que está haciendo no es perjudicando su relación con la oposición, Pri, que es el análisis más político. Que la oposición le pidió si apena o no pena. No, si yo fuera presidente o cualquiera de nosotros, a ver, ¿cómo gobierno para poder hacer que los chilenos estén mejor? O sea, y no como peleo con la oposición si me pidió la renuncia o no me pidió la renuncia. Se ve más lejos el pacto tributario y se ve más lejos la reforma de las pensiones si no se sale de esta crisis. Y por lo tanto tiene que rápidamente reconducir y por lo tanto puede estar preocupado de lo que le dijo la oposición, no es el cálculo de los políticos. Pero si tú eres presidente, deberías estar preocupado si puedes sacar la agenda que le prometiste a los chilenos. Pero yo convocaría a la oposición. Pero Osvaldo, ¿usted comparte el concepto de coraje? Porque una cosa puede ser lo que decía usted, Sebastián, pericia o experiencia o cómo hacer el cambio, cómo buscar la solución. Algo más radical. ¿Coraje? No, yo no lo comparto. Yo tengo la mejor opinión del presidente Boric. Y voy a parafrasear, y a propósito de las críticas que valen de mi propio sector, del mundo del oficialismo, voy a parafrasear a propósito de los 5 años una vieja frase de un obrero en la época de la UB que dijo, y perdónenme la expresión por la hora, este es un gobierno mierda, pero es mi gobierno. Esa expresión muestra una línea de conducta. ¿Pero usted lo representa esa frase? Pero, por algo la estoy diciendo. Usted comprenderá ¿Pero que hasta cuándo ¿hasta cuándo la tolerancia? Porque yo me imagino que también hay un nivel de tolerancia. No diría cosas que no me representan en este programa. ¿Hasta cuándo se sostiene? ¿Hasta cuándo se tolera? Por eso digo, entonces ayudemos a resolver el problema. Esa es mi lógica. Ayudemos, porque este es mi gobierno. Ayudemos a resolver con un montón de críticas y con una generación que fue particularmente crítica con mi generación, por favor. Claro. Lo he dicho otras veces. Pero dicho aquello, aquí hay un problema político que afecta al gobierno, pero que también afecta al país. Porque como bien se señala, el que tengamos este margen de incredulidad de los actores políticos con un 3% para pagar, lo que genera es que no hay agenda posible de realizar. Y el pacto en materia de pensiones es necesario, el pacto fiscal es necesario, resolver los problemas de salud son necesarios. Para lograr aquello hay que construir un clima político que no está en sintonía con la ciudadanía, estoy de acuerdo, pero hay que construirlo porque es la tarea de la política. Entonces yo convocaría a la oposición y le diría, mire, tengo este problema, ayúdenme a resolver el problema. Pero Osvaldo, volviendo al presidente, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque finalmente, si no se resuelve este problema y se mantiene, va a venir otro gobierno. Pero si no es coraje... Pero usted cree que convocando a la oposición, porque finalmente, ¿por qué le va a traspasar la responsabilidad a la oposición al momento de reunirse? No le estoy pasando pero ¿qué señal va a dar el gobierno para reunirse con la oposición? ¿Qué ofrecería a cambio? Pero si no ha habido gobierno en Chile que ante un problema terrorista no conversa con la oposición, si es parte de los ritos democráticos que tiene el extraño. En lo que está pasando ahora. Bueno, pero si no digo... Oiga, pero por favor, si hay problemas que vienen de mucho antes. Es que, mire, hay un tema. O sea, si perdón. Hay un tema que viene de antes. Bueno, pero mire, déjeme decirlo. Usted habla del pacto tributario. Usted tiene la ventaja de conducir esto. No, el pacto fiscal y las pensiones. Pero hay un tema que es del día a día. Lo que pasaba, por ejemplo, hoy día en la mañana. Resulta que habitualmente vemos que en hora punta se manifiestan las personas que tienen problemas habitacionales. Y resulta que hoy día tenían carteles y también conversaban con la prensa porque dice, hay plata para esto, pero no para nosotros. Por supuesto. Entonces se agrava la crisis y probablemente aumenten estos problemas que son más del día a día. Yo entiendo que la conversación a la que ustedes nos han invitado es a entender y participar del diagnóstico, que es bastante, pero buscar cómo diablos se sale de esto, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, y esa es la pregunta que me han hecho. Entonces, si ustedes insisten en el diagnóstico, poco puedo aportarle.
por lo menos no creo que haya sido invitado para eso. Lo que digo para conversar, es que tenemos un problema político en que el gobierno tiene un protagonismo inequívoco y en consecuencia tiene que hacer ciertas cosas y le hemos dado el carácter de cierta radicalidad a esas cosas. ¿Por qué no se ha hecho? A propósito de tu pregunta, para no dejarla en el aire, yo creo que en esto hay impericia, hay inexperiencia y también yo creo que hay un problema de que no se ha dimensionado adecuadamente la gravedad del problema. Por eso es que hay un cierto arrinconamiento y por eso estamos más bien a la espera de lo que pase y trasladamos responsabilidad al Ministerio Público, a la Contraloría y no asumimos la propia. Pero, ¿por qué digo, y con esto, ¿por qué hablo de la oposición? ¿Sabe por qué? Primero porque esto no solo está afectando a actores políticos de este gobierno, también está afectando a actores políticos de oposición. El gobernador de la Araucanía, por dar un ejemplo. Sí. Segundo, hay cosas que se vienen arrastrando hace bastante tiempo. No se trata del empate, por favor. Lo que digo es que hay un problema más general. Sí, pero Osvaldo, es que yo le preguntaba por el tema coraje y ahora le pregunto a Sebastián, porque si no es coraje, ¿qué le decía yo? ¿Y qué otra cosa? Porque hay algunos que creen, y le pregunto ahora a usted, Sebastián, que más allá si es coraje o no es coraje, es que le está costando quizás al presidente saber que va a tener que dejar partir en serio a varios de los suyos, a varios de sus más cercanos. Jackson es la figura que más conocemos, pero no es el único. ¿Eso es? Al partir un beso y una flor, diría yo. Así es la política. ¿No? A mí me tocó salir de ministro en una crisis cuando estaba bien evaluado y tuve que salir porque era necesario. El presidente lo consideró así en su minuto. A Osvaldo también le tocó en su minuto. Al final, el coraje, por eso uso la palabra coraje, significa tomar decisiones duras con tu círculo cercano si es necesario por el bienestar del país. En eso consiste gobernar. Y yo en eso comparto con Osvaldo, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que malas oposiciones hacen mal los gobiernos y por lo tanto también tú tienes que construir puentes para darle gobernabilidad al país. Acá el problema de fondo no es si el gobierno y la oposición, el cambio de gabinete, es que tú tienes reformas estructurales que tienes que hacer y si no las haces, fracasas. Este gobierno, la oposición y quien está adelante. Es frustrante para la gente. Fracasan los chilenos porque tú vas a tener tu mamá va a tener las peores pensiones en el mediano plazo y por lo tanto tiene que haber una solución al conflicto. Al que lo eligieron para empezar la solución se llama gobierno. En eso consiste gobernar. Y a mí lo que me pasa, Francesco, ahí, y creo que mi crítica más dura, es que el gobierno no solo lo he visto arrinconado, lo he visto sin una forma clara de tomar una decisión de cómo enfrentar esta crisis. Lo he visto nublado. Lo he visto a lo Antonio Orellana, la ministra, felicitando a la Seremi, lo he visto a la subsecretaria, lo he visto sacando por goteo una Seremi hoy día, una subsecretaria mañana, un ministro anterior. Y por lo tanto, parece ser que lo que está haciendo no solo es reactivo, sino que está siendo torpe, porque los ciudadanos todos los días ven esta teleserie. A mí me invitaban a este matinal laboral de Seguridad Ciudadana y Portonazo hace 3 meses hablábamos de eso, que es lo que queríamos estar hablando en general, pero hablamos de esto porque este robo es más de una magnitud mayor y además hace fracasar al Estado. Entonces hay algo bien de fondo, que es lo que a mí me preocupa. Que en esta crisis, mientras nos entretenemos como jugar al ajedrez político, la oposición, el gobierno, lo que está pasando es que van a pasar otros 4 años sin que hagamos los cambios que hay que hacer. Chilenos sin pensiones, el Estado cada día con más déficit fiscal, disminuyó la pobreza gracias a la CACEN, o sea, la CACEN demostró que disminuyó la pobreza gracias a una PGU mayor, transferencia directa del Estado, no tenemos más plata para recaudar más, y mientras tanto jugamos al ajedrez político, porque para eso lo eligieron, ¿ah? Es el costo, no solo del robo o la lencería de la señorita del Biobío, sino que están pagando el costo de que se jubila este año otra generación más que va a tener las mismas pensiones del año anterior y el próximo año el Estado sigue financiando sus transferencias a partir de deuda y no mayores ingresos fiscales, que el crecimiento se retrotrae. Esos son los costos de esta decisión y por lo tanto, insisto, más allá del anecdotario, si el ministro dijo, no dijo, si no sé qué, la falta de conducción del gobierno ha hecho que esto se empantane hasta tal punto que estamos, después de 2 años de gobierno, exactamente igual en materia de cambios. Y yo soy de aquellos que creen que tiene que haber cambio en Chile y por lo tanto de alguna forma tiene que tomar la conducción. Y esto, la frase que citaste de la UP, Osvaldo, o lo que dice Castro, me parece que es la peor forma de solucionarlo, no por ti, sino lo que dice Castro, que parlamentarios de tu gobierno se te están descolgando. Y por lo tanto lo que tú tienes que hacer rápidamente es reordenar no solo el rebaño al frente, primero tu rebaño. Y por eso es tan importante esto. Mira, último detalle, ¿sabes por qué no sale la reforma de pensiones? ¿Cuántos votos requiere la reforma de pensiones? La frase 8 votos más. Osvaldo también, la frase que parafraseó usted a este trabajador de la Unidad Popular, también a mucha gente, a lo mejor usted dice, es mi gobierno, de tal por cual, pero es mi gobierno. Pero a lo mejor hay muchos que dicen, chuta, pero yo tampoco me voy a hacer cargo de esta cuestión, mal que mal esto. Me ningunearon los 30 años, me patearon en el piso, dijeron que éramos los culpables de todos los males de este país. Nosotros decidimos apoyarlo y ahora resulta que se están mandando estos numeritos. Ya está bueno, ya. Por eso yo creo que hay un cansancio. Si hay algo que nosotros pudiéramos aportar en este sentido, me refiero a mi generación, que ya está en una línea tercera o cuarta, es que hay que enfrentar
convicción política del gobierno que creo que es errónea, y es que la demonización de los acuerdos. Yo creo que si algo le permitió a este país avanzar con hartas falencias, yo soy crítico de muchas cosas, es que había una cierta capacidad, un clima político que permitía que problemas de esta naturaleza y de otra naturaleza se arreglaran o se enfrentaran con acuerdo. Y en consecuencia nos poníamos de acuerdo cuáles eran las medidas que tomar, qué sé yo, qué tan duro había que ser, etcétera. Era parte de la conversación, de la construcción de ese clima. Se demonizó el concepto. Hoy día hablar de acuerdo es una traición, y eso está muy instalado en muchos. Yo creo que hay que terminar con aquello. En pensiones, por ejemplo, mire, hoy día todo el mundo valora la propuesta de Bachelet. En la Constitución todo el mundo valora la propuesta de Bachelet. ¿Qué pasó en esa época? No tuvimos la capacidad de llegar a acuerdos. Por eso no resultaron. Y acuerdos incluso al interior de la propia coalición que gobernaba, ni siquiera con la oposición, que también tampoco había acuerdo. Pero entonces hay que construir esos acuerdos. Para eso hay que construir un acuerdo nítido al interior del gobierno, y en eso el presidente tiene un rol esencial. Clave. Y esto ocurre porque pasa lo que dice Sebastián, y es que por una parte son actos de corrupción, vamos a hacer sumario, qué sé yo, y aparecen otros ministros, no, yo la respaldo porque se va una... La gente no entiende esas cosas. ¿Te fijas? Entonces, lo que no tenemos es acuerdo al interior del gobierno también. Y por eso es tan necesario aquello. Y por ahí tienen que partir, seguramente. Yo creo que es fundamental. Oye, bueno, el ministro de Justicia, y lo comentábamos recién, dio cuenta de la variable corrupción dentro de algunos de los casos. Es cierto, pero además comentó algo que llamó poderosamente la atención y que ha provocado no solo la molestia de algunos sectores, sino titulares bien importantes. A propósito de lo que él decía, Luis Cordero, de que hay algunas autoridades o funcionarios que debieran pasar por un curso, una charla al menos, de capacitación para manejar ciertos intereses del Estado. Miren el titular siguiente, que es justamente lo que queremos discutir ahora con nuestros panelistas y también con otro invitado. Una vergüenza. Oposición critica que gobierno no enviara, funcionarios a capacitación de Contraloría. Y es que ayer incluso conversamos con la Contraloría y nos confirmó, Osvaldo, Sebastián, espérenos un segundo, sigan disfrutando el café porque vamos a conversar con Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. Repe. Sí, oiga, Francisco, ¿cómo está? Yo me voy a poner al otro lado suyo. Justamente, pensando en este titular, Contraloría nos confirmó, los gobiernos de Bachelet, de Piñera, sí enviaron a sus nuevas autoridades, ministros, subsecretarios, jefes de departamento a esta charla, donde justamente se trataban temas de convenio, se trataban temas de traspaso, se trataban temas de lo que estamos hablando ahora. Conflictos de interés. Conflictos de interés, absolutamente. ¿Cómo ve usted? Mira, primero me gustaría ver la lista, porque yo tengo mucha gente, muchos amigos que han estado en cargos de gobierno y ninguno me ha dicho que ha pasado por esta charla. Hay varias cosas. Primero, siempre es bueno capacitar a la gente, siempre es bueno enseñarle las nuevas leyes que hay, las cosas que van surgiendo. Para evitar errores. Para evitar errores, todos tenemos que irnos capacitando siempre, pero hay un nivel que es mínimo. O sea, yo no le paso las llaves del auto a alguien que no sepa manejar, a alguien que no tenga carné. No debería cruzar el umbral de una oficina pública alguien que no supiera qué son los conflictos de interés, que hay que hacer licitaciones. Hay un desde que tiene que ver también con la persona que nombra a alguien y que elige, que tiene que saber, pero que sabe el mínimo. Los valores y la ética no te los enseñan. No, por supuesto. Por eso yo ayer decía un poco en broma, que debería hacerse una especie de test de entrada, quizás hasta un test psicológico. Porque hay gente, no todo el mundo sirve para el servicio público. Y hay que saber algunas cosas básicas. Tú no puedes llegar a un cargo de autoridad donde administras millones de dólares sin saber las cosas básicas. Significa que no estás preparado. Un cargo donde vas a ganar además bastante plata. No estamos hablando de la persona del aseo, estamos hablando de una autoridad. Esa persona no puede entrar a aprender, recién aprender, ejerciendo el cargo. Además, una charla. Si en una charla uno no aprende nada, imagínate que te llegó un WhatsApp, te distrajiste un poquito. O sea, tú debes nombrar a las personas que sepan hacer la pega. Y una persona que no sabe qué son los conflictos de interés, quizás nunca debió haber estado nombrado en ese cargo. Ahora, cuando usted dice, perdón, hagamos un punto con información fresquita a propósito de lo que significa o no un conflicto de interés, porque lo que estamos viendo en el Ministerio de Cultura es justamente eso. Estamos hablando de que sale la subsecretaria Andrea Gutiérrez porque ella, en su cargo, traspasa dinero a una corporación de la cual ella fue parte hasta antes de llegar al ministerio.
Y además, ahora sabemos que quien la reemplaza, y tenemos un titular, quien la reemplaza, que es la subsecretaria, perdón, la Seremi Metropolitana, justamente del Ministerio, hizo lo mismo. Hizo algo similar, sí. Y aquí es cuando uno dice, bueno, pero esto es un error, realmente no sabían que esto iba a llamar la atención, esto es un evidente conflicto interno. Lo tenemos acá, lo leemos y te doy la palabra. Seremi de las Culturas de la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez del Partido Comunista, autorizó recursos para una ONG en la que trabajó antes de ingresar al gobierno del presidente. No solamente trabajó, fundó y fue la dirigente más importante de la fundación. Yo creo que estas cosas claramente no debieran pasar, no debieran hacerse. Pero yo creo que hay que ser pragmáticos. Por eso decía que hay una autoridad en la cuerda floja, perdón. Yo no me quiero meter en eso ahí, son cargos que dependen de otra persona. Pero creo que tenemos que ser prácticos y lo importante es que estas cosas no se repitan. Y si es que han pasado cosas que uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Bueno, pasa. Bueno, vamos a tener que ser más estrictos, vamos a tener que leerle una cartilla a cada persona antes de que firme el decreto, antes de que cruce el umbral de la puerta. Vamos a decirle, tú sabes que estas cosas no se hacen, sabes, cosas que antes no era necesario o pensábamos que no era necesario poner en una ley o reglamentar. Ahora hay que hacerlo. Mira, te voy a poner un ejemplo que puede ser ridículo. Me compré hace un tiempo un microondas y tenía un manual de instrucciones de este porte y decía, el microondas no sirve para secar gatos. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, a alguien se le ocurrió alguna vez usar el microondas para secar a su gatito y el gatito, imagínate, explotó por todas partes. Bueno, si hay alguien que se le ocurre que el microondas sirve para secar gatos, hay que ponerlo en el manual. Si hay alguien que no se dio cuenta que esto no se podía hacer, bueno, vamos a tener que ponerlo más claro porque lo que no nos podemos permitir es que esto vuelva a pasar. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que debiera ser automático, a mí no se me ocurriría. Es sentido común. Sí, pero bueno, cuando se contratan 1000 personas, basta que hayan 5 que no lo sepan para tener que tomar medidas un poquito más serias porque lo que no podemos permitir es que esto siga pasando. Tenemos que tomar todos los resguardos que sean necesarios. ¿Hay información que va a ocurrir en 54 minutos más en cadena nacional? Sí, sabíamos que el presidente de la República quería referirse a ciertos temas. Ahora sabemos que va a ser a través de una cadena nacional, algo del estilo 11 de la mañana. Atentos con eso. Así que le pedimos a todos nuestros invitados que se queden porque vamos a tener mucho que comentar. Probablemente no tenemos más información de qué se trata, pero no es común. Ahora, con respecto a lo que veníamos hablando. Mira, estoy en Puente Alto, José, Priscila, para contarles una información terrible, porque imagínense ustedes que estén 5 de la mañana durmiendo en su casa y de repente delincuentes derriben la puerta principal de la entrada. Voy a explicarles cómo fue este robo para poder tener un poquito más de contexto. Estamos viendo también imágenes de apoyo, pero como les decía, acá vive una familia, 2 adultos mayores. Y esa puerta de madera que ustedes están viendo allí la derriban en primera instancia. Aproximadamente 5 delincuentes que ingresan a esta casa amenazan a 2 adultos mayores y para robarlos, por supuesto. Cuando ellos entran, el dueño de casa, un señor de 70 años, convaleciente, recién operado, intenta poner resistencia. Y allí es cuando la hija escucha los gritos que el papá decía, váyanse de acá, váyanse de acá. Y efectivamente se encuentran todos, papá, mamá e hija, con estos delincuentes que proceden a robar todo lo que pudieron. Televisores, 2 vehículos. Acá mismo, de hecho, había 2 vehículos que se llevaron con las llaves, con todo. No te puedo Mira, es creer. muy tremenda la historia también porque ejercieron muchísima violencia, Priscila. A la mamá, a la dueña de casa, a la mamá de la víctima, le pusieron un palo de escoba en el cuello para amedrentarla, para frenarla y para amenazarla, Priscila. Sí, y habla de la cobardía de estas personas que además saben que ejercen mucha más fuerza contra sus propias víctimas y la verdad es que una situación súper dramática y muy preocupante también para los familiares. Ahí vemos que incluso ellos deben estar sumamente preocupados porque ya se ven vulnerados en la intimidad del hogar. O sea, no estar seguro ni siquiera dentro de la casa. Mira, la casa, Priscila, es de un solo piso. Esta calle se llama Valle Central, Puente Alto. Ellos entran por esta reja primero. Tienen que forzar esta reja para entrar, que es la entrada, la reja, la parte pequeña de la reja, ¿no? Entran por acá. Luego que forzan esta reja, caminan unos pasos y comienzan a pegarle, a golpearle la puerta. Aquí estaba uno de los autos, ¿no? Entonces avanzan hasta la puerta, mire cómo queda. ¿Qué van a hacer contra Golpean eso? como pueden, ingresan hasta acá y el papá, el dueño de casa, que es un señor de casi 70 años, estaba en la parte de atrás de la casa. Y es allí cuando él
les dice a los tipos que se vayan y saca un arma blanca, saca una especie de cuchillo, de machete, algo así, para poder defenderse. Pero uno de los delincuentes, esto es bien curioso, le dice, tatita, le dice, usted está muy enfermo, por favor, deme eso, pásemelo a mí, como para que los demás lo dejaran tranquilo a la víctima. Y allí la dueña de casa, la señora, que yo te decía tiene también casi 70 años, se mete también en este forcejeo, en esta pelea, y allí es cuando a ella la afirman, la amenazan con un palo de escoba, como asfixiándola incluso. Entonces la hija, que es Valesca, la víctima, les dice, yo te paso todo, yo les dejo las llaves, yo les doy todo lo que necesiten, pero dejen a mis papás tranquilos. Entonces, ¿qué hicieron? Se llevaron las llaves de los vehículos, 3 juegos de llave aproximadamente, y había un vehículo acá, una camioneta, un vehículo Cherry tipo SUV, y también había un auto más pequeñito acá, en esta parte. Entonces Valesca, la víctima, les dice, yo te abro el portón. O sea, dándole no me abras el portón, dame las llaves, nosotros abrimos. Y se fueron para acá y cargaron además, porque ellos llegan en un vehículo ahí, Javier, nuestro productor, les mandaba unos videos del frente. Sí, ellos llegan en un vehículo pequeño. Y cuando llegan en este vehículo pequeño, se bajan estos sujetos vestidos de oscuro, estaban a rostro descubierto o semicubierto. Y ese vehículo lo cargan con televisor. Mira, sí se coordinan. Y le pedían también efectivo, dinero en efectivo a las víctimas que no tenían. Sí, sobre todo porque además es evidente que están en desventaja y por eso hablo de un grupo de cobardes. Porque resulta que incluso para que no sean violentos, para que no atenten contra la integridad física de estos adultos mayores, su hija les da todas las facilidades y resulta que siguen siendo violentos igual. Ahora, cuando uno está en la casa, que supone que es el sitio más seguro, resulta que los turbazos, esto no es un hecho aislado. No. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Nos puede pasar a cualquiera, porque si entra una turba a una casa, es bien poco lo que uno puede hacer, porque las medidas de seguridad siempre se van a quedar cortas. Pero es que mira la puerta, o sea, lo que ellos echaron no es que tocaron la puerta y amenazaron al dueño de casa que le abrió y lo amenazaron y lo maniataron, no sé, es como, por decirlo así, qué horror lo que voy a decir, pero más es como el asalto tradicional, que no es muy tradicional, pero bueno, en fin, pero se entiende lo que quiero decir. El asunto es que ahora es patear, derribar y agarrar todo, entrar en turba, amenazar y violentar, y ser violentos, directamente muy violentos. Tú das en un punto bien importante, porque resulta que al momento de entrar a una casa, ¿qué hacen? La hacían piola antiguamente. La hacían piola en la noche, que no los escucharan, algunos se metían con calcetines, y a veces, claro, en tiempo de vacaciones cuando no hay nadie en la casa. Pero ahora les da exactamente lo mismo, llegan y derriban la puerta. Y les da lo mismo que el vecino los escuche, porque son tantos que siempre va a estar el resto y las víctimas en desventaja. Todo el mundo amedrentado y me imagino que los vecinos quedaron súper asustados también, aparte de los dueños de casa, obviamente. Ana. Anita. No, están todos asustados. Mira, yo estoy con Valesca, que es la que puede relatar absolutamente todo y tiene más detalles, pero antes tengo que hacer una breve pausa y volver. ¿Qué es lo que está sucediendo en... ¿Dónde estaba la Anita? Puente Alto. Puente Alto, sí. La Ana María Silva nos está dando cuenta de una situación sumamente traumática, muy violenta, de un grupo de sujetos que entran, básicamente es una turba, ingresa a la casa donde viven adultos mayores y lamentablemente se genera allí una situación bien complicada con los hijos que están, por supuesto, también muy angustiados por la situación de sus padres y nosotros hablamos de una situación de... Mira, personas absolutamente cobardes, porque siempre van a poner a sus víctimas en desventajas y además, Anita, y lo comentábamos antes de ir a la pausa, que llegan con un nivel de desfachatez, porque les da lo mismo que el resto de los vecinos los escuche, llegaron echando la puerta abajo, y claramente es una preocupación también, no solamente para esta familia, también para el resto de los vecinos, porque esto le puede pasar a cualquiera. Ana. Totalmente, y aún hay otros antecedentes que nos tienen también muy impresionados acá, porque yo les decía, lo más impactante es cómo queda esta puerta, y lo otro, que el dueño de casa, un hombre de 74 años, convaleciente porque está con una hospitalización domiciliaria, es quien intenta defender a su familia. Valesca, su hija, por ejemplo, nos puede contar que, al igual que nosotros, Valesca, me imagino, un poco más tranquila, pero muy impresionada por ejemplo, cómo entraron a la casa. Sí, súper impresionada porque... Esto fue aproximadamente 5 para las 5 de la mañana y yo desperté con los gritos de mi papá diciendo que se fueran, váyanse. Y cuando salí de mi pieza,
veo que están rompiendo la puerta. Veamos la puerta para que nos puedas describir, porque me imagino que usted, ahí es que pasa Fernando un poquito delante de nosotras, me imagino que ustedes le echan, Valesca, doble llave, no sé. Doble llave a la puerta de acá de la entrada y también a la de la reja. Entonces ellos patean la puerta, la rompen. Y de hecho sigue con llave. Sigue con llave. Ingresan y decían dispárale, dispárale, fueron súper agresivos. Y yo les tiraba a mis papás para atrás que no le hicieran nada, que yo estaba cooperando en todo lo que ellos querían. Me pidieron llaves del auto. Ellos entran por acá, que este es el living. Entonces ellos a patadas ingresan por acá y en este living se encuentran acá. Sí, y acá estaban todos ellos. Yo estaba ahí, mi papá atrás mío y a mi mamá acá la pusieron con un palo de escoba en el cuello. Acá en este sofá. Acá, parada. Siempre parada. ¿Por qué le ponen este palo de escoba? Ella tiene 67 años. Sí, no tengo idea, para dejarla quieta me imagino, pero yo después la tiré para adentro. Y a mi papá también, que quería puro salir y no, porque mi papá está recién operado. Entonces, yo le estoy cooperando en todo, pídame lo que quieran. Me pidieron llave del auto, me pidieron mi celular. Y cuando sale tu papá, tu papá sale como con un machete, con algo así, y le decían tatita, tatita. Claro, pues como mi papá está recién operado, entre eso un infarto. Entonces uno de los jóvenes le decía tatita, porque mi papá empezó a tomarse el pecho, le decía tatita, se siente mal, siéntese, siéntese. Como para evitar que los otros se pusieran más violentos. Porque siempre en estos robos, Valesca, los tipos actúan distinto. Hay uno que es el que conversa con la familia, hay otro que es el que va robando. ¿Cómo eran ellos? No, yo conversé todo el rato, me dirigía a un solo joven, y él le decía, por favor, calma a tus amigos, cálmalos. Si yo te estoy pasando todo, yo estoy cooperando con todo lo que tú necesites, yo te coopero. Claro, siempre hay uno como que dialoga, que hace el puente entre la familia y los otros delincuentes. Claro, y mi papá, como le digo, está con hospitalización domiciliaria. Ahora, en ese horario él se había sacado hace poquito los antibióticos, que son endovenosos. Y ahora, si quieren, pueden pasar a verlo, que de nuevo está con todo conectado. No, lo estar un poquito afectado también. ¿Y ellos cómo eran? Ellos estaban con la cara descubierta, vestidos de negro, parece que vestidos de negro con cara cubierta. Ya. ¿Y eran 5 o 3? 5 o 6. No. 5 o 6. 6. Sí, yo cuando estaba ahí salí de mi pieza vi que la puerta la estaban rompiendo y se veían puras caritas. Y después aquí estaba lleno de... Valesca, te va a hablar José Luis Repening y Priscila del estudio, que están también, que quieren solidarizar contigo y escuchando atentamente esta historia. Sí, Valesca, te estamos escuchando, por supuesto. Me imagino la preocupación que tienes por tu papá, que tiene esta hospitalización intradomiciliaria y que yo me imagino que es lo que más te preocupaba al momento de darle todas las facilidades a los delincuentes. Pero mira, hay otro aspecto más que también tú nos puedes colaborar, porque resulta que hay una coordinación. Ellos al momento de salir de la casa pasa otro vehículo. ¿Cómo es eso? La verdad, yo no vi vehículos afuera porque yo nunca salí de mi casa, o sea, solamente hasta la puerta, y gritaba para afuera a mis vecinos que no salieran, que se llevaran todo. Mi vecino de al lado intentó hacer sonar las alarmas comunitarias, las cuales no sonaron, y después que se fueron, ahí empezaron a sonar. Qué lástima. Y yo solamente gritaba que se llevaran las cosas, pero que mis vecinos se entraran. Valesca, bueno, admirable tu sangre fría, digamos, para tratar de controlar la situación y generar el menor daño posible. De verdad te felicito porque no es fácil, menos en los tiempos que estamos viviendo, mantener la mente fría y preocuparse de proteger a tus papás, que es lo más importante en ese minuto, ¿no es cierto? Ahora, te hago esta pregunta porque al parecer ellos llegaron como directo a tu casa. ¿Dieron vuelta? ¿Había movimientos sospechosos? ¿Esto había pasado alguna vez en el barrio? ¿O tuvieron la mala suerte que llegaron directo a tu casa? ¿Cómo lo lees tú eso? Mire, yo no vi nada, pero vimos las cámaras del vecino. Las que tienen las imágenes, ellos tienen las imágenes. Sí. Claro, entonces el auto pasó para un lado y después se devolvió y paró al lado de mi casa. Pero hace aproximadamente 5 meses atrás, al frente de la plaza que está un poco más abajo, hicieron lo mismo. Lo mismo. Y también se llevaron el auto, también rompieron la puerta, igual. Y te pedían plata, no te pedían efectivo. Efectivo. Yo le dije, no tengo efectivo, pero te paso todo lo que necesites, todo lo que te quieras. Incluso le ofrecí abrirles la puerta para que se llevaran todo lo que quisieran, no me importaba.
Solamente les pedía que no le hicieran nada a mis papás, que se relajaran, que estuvieran más planos. Claro, ¿y tu mamá finalmente cuándo la soltaron? ¿Cuándo le quitaron este palo de escoba? Fue poquito rato, después se fue al baño mi mamá a encerrar al tiro. Sí, cuando ellos llegaron mi mamá vino a ver y la agarraron de aquí, después cuando la soltaron, cuando yo empecé a hablar con ellos que por favor ya basta, mi mamá se fue a encerrar al baño. No, Priscila, terrible, porque ahora que estamos conversando se va acordando más cosas porque van calmándose un poquito más los nervios. Te va a hablar la Pri, Valesca. Sí, Valesca, mira, es que yo me imagino que es una situación tan traumática y sobre todo porque además tu mamá pasa por esta situación de tanta violencia, sobre todo porque además si se trata de 6 sujetos, o sea, bastaba su presencia para que ustedes quedaran prácticamente inmovilizados. No era necesario ejercer esa violencia en contra de tus papás. Y sobre todo porque además a mí me da la sensación de que tú tienes una sensación de vulnerabilidad después de esto. Porque lo que hablamos, sí, te puedan asaltar en la calle, afuera, pero en la casa, y sobre todo en la casa de tus papás, me imagino que eso es bien dañino. Marca un antes y un después. Sí, como que ya toda la gente está normalizando el que roben afuera de la reja, que hagan los portonazos, pero con la violencia que entraron a la casa pidiendo las llaves de los autos y plata, miren la puerta, incluso... Ahí está ya. Es que no, de afuera no se respetan nada. Claro, pero esto voló todo para allá, todo. Y la rompieron a puras patadas. Y esta puerta, bueno, es más o menos nueva, porque está como recién pintada. No, es nueva. O sea, las cambiamos. O sea, le tuvieron que haber dado con mucha fuerza las patadas. Sí. Ahora, pero Valesca, ¿por qué creen ustedes, o por qué crees tú ahora que estamos ya con la luz del día, por qué creen ustedes que eligieron la casa? Algunas casas de al frente tienen como estas maderitas que van tapando la reja. Esta, por ejemplo, tiene la reja, digamos, un poco más descubierta. ¿Será por los autos? ¿Qué crees tú? Por los autos. Sí, por eso venían, por los autos. Se los llevaron los dos. Pero además un barrio que tiene y fue lo primero que me pidieron, antes que la plata, me pidieron... Tenemos alarmas comunitarias, la cual mi vecino de al lado la hizo sonar, no sonaron. Cuando ellos se fueron, sonaron recién las alarmas. Oye, pero aquí está, mira, aquí está un pedazo de puerta, impresionante, porque hasta el calendario quedó colgado, pero la hicieron pedazo. Sí, pedazo, sí, fue como de película, de verdad. Las patadas y ver las caritas aquí de la gente, de los 5 tipos. Fue impresionante. ¿Y tú no escuchaste las patadas, sino cuando ya tu papá gritó? Que yo salí de mi pieza que está en el pasillo, yo salí y ahí empezaron a golpear. Mi papá ya estaba aquí golpeando con ese machete, ¿sí? Con eso estaba golpeando ahí. Bueno, el papá, que como les decía, es un señor que tiene 74 años, 3 operaciones seguidas y estaba intentando defender a su familia. Horror. Pero por sobre todas las cosas, y pudo haber sido una desgracia también. Había una cámara, Valesca, que ellos mismos, los delincuentes, echaron abajo. Sí, la tiraron, acá está. Ahí está, mira. Está tirada, estaba ahí, estaba por fuera, sí, porque antes la teníamos adentro de esto. Antes como camuflajeada. Pero la pusimos allá para que se escuchara el audio y todo, pero la volaron al suelo. ¿Fue lo primero que hicieron o lo último? Es que yo pensé que se la habían llevado. Pero estaba ahí como camuflada, perdón, dije, ¿camuflada estaba, la tenían con ese sentido? ¿Antes? Sí, antes sí. Ya. Sí. Pero era mejor, digamos, el tener el sonido por cualquier cosa. ¿Y se sabe si esto registró algo? No, porque las desconectaron antes. Los tipos. Sí, mi hermano vio las cámaras y las cámaras de al lado tampoco grabaron. Justo ese momento que ellos estaban, no grabaron. Sí, se están perfeccionando cada día más, porque yo les decía, los vecinos tienen la reja, tienen la puerta, tienen las cámaras, tienen las alarmas y los mismos tipos ahora echan abajo las cámaras antes de robar. Sí, José, sí, lo que pasa es que eso es lo que llama poderosamente la atención, porque yo me imagino que muchas comunidades, qué sé yo, vecinos ahí se sienten más tranquilos porque tienen alarmas comunitarias. Lamentablemente no funcionó. En el momento que tenía que hacerlo, se quedan más tranquilos porque aseguran con rejas firmes, aseguran con cámaras de seguridad, pero parece que nada sirve para un delito que ha mutado precisamente con una violencia y una desfachatez brutal, porque, como digo, no es que amenazaron a los dueños de casa, ingresaron sigilosamente y se llevaron las cosas. No, aquí entraban a patadas nomás, y eso es algo que me imagino que es bastante nuevo. Estamos con el teniente Daniel Medina. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, estábamos atentos también y conociendo los antecedentes de lo que pasó en Puente Alto en la mañana. Actualmente la Policía de Investigaciones se encuentra investigando ya este delito. Un delito muy violento, ahí entregaban todos los detalles, un delito complejo, porque nos encontramos ahí con delincuentes que se atreven a todo. O sea, a estas horas de la madrugada, cuando uno está descansando en su casa y se encuentra con tipos que ingresan pateando la puerta, echan todo abajo. Obviamente que los vecinos toman sus medidas también. Hay coordinación entre ellos, hay alarmas comunitarias, hay comunicaciones con las distintas instituciones, pero cuando estos delincuentes entran así y los pillan desprevenidos de esa forma, con ese nivel de violencia, obviamente que es bastante complejo. Y eso es lo que actualmente, bueno, tanto la Policía de Investigaciones con su investigación, como Carabineros con los antecedentes que se le entrega al Ministerio Público, están trabajando para poder dar con el parar a estos delincuentes. Ahora, es que eso es lo que me preocupa, porque resulta que llegan personas que son más atrevidas que antes. Porque entran a una casa, primero, una casa habitada. Saben que en la casa los están grabando, les da lo mismo que los graben. Echan abajo una puerta metiendo bulla, les da lo mismo alertar a los vecinos. Entonces, ¿de qué tipo de delincuente estamos hablando hoy día? Un delincuente que se atreve a esto, que se atreve a todo. O sea, obviamente que el delito ha ido mutando, hay características distintas en ciertas comunas, pero obviamente que el nivel de violencia se repite. Un delincuente que antes prefería robar en un lugar no habitado, porque obviamente que la pena era menor, ahora no tiene temor en hacerlo en un lugar habitado e intimidar a las personas, inclusive hasta generar violencia contra ellas, sustraer especies y algunos temas, sino que generar temor, que es lo que hoy más le está generando a los chilenos, que es la sensación de temor. Si no me equivoco, y ahí me puede corregir Valesca, ella dice que su papá se asoma por la ventana con el arma blanca en la mano, un machete, no sé qué cosa. Y eso, lejos de intimidar a estos gallos, siguieron pateando la puerta y la echaron abajo. O sea, no sé, pues, las luces con sensor de movimiento ya están como obsoletas, esas cuestiones ya no asustan a nadie. Bueno, las familias, y muchas familias también toman medidas para poder sentirse un poco más seguros desde sus casas, desde la alarma, desde los ingresos. Vemos las imágenes, la casa prácticamente está cerrada completa, con reja, con techo afuera, en el tema del acceso. Patearon la puerta, la desarmaron entera. Obviamente que te encuentras con un delincuente ya con un nivel de violencia superior y que le da lo mismo cuando hay personas mayores que también están viviendo ahí. ¿Por qué? Porque también como queda las familias posteriores a esto quedan con secuelas emocionales bien fuertes. Sí. Porque esa es la sensación de inseguridad, obviamente, que hoy está afectando y de vulnerabilidad que les puede pasar a ellos, incluso a sus vecinos. Vamos a ir a otro punto. Gracias, Anita Valesca. Vamos a ir a otro punto, pero hay un patrón. Se está atacando harto a la gente de la tercera edad. Se identifican los más indefensos. Sí. Mira, Anita, tú mantente ahí, ojalá tener novedades y ojalá se pueda dar con la identidad de estos delincuentes, sobre todo para la tranquilidad de estas familias y para los vecinos. Vamos a ir a otro punto, donde está Rodrigo Pérez, porque hay una emergencia en desarrollo. Rodrigo. Sí, emergencia química, mañana movida en el centro de la capital, Herrera 914, la altura específicamente. Esto es Herrera con Martínez de Rosa, para que ustedes hagan la idea. Y lo que hay es una emergencia química a propósito de la presencia de cianuro. ¿Cómo se percataron los locatarios de la feria que está a un costado? Y ojo con ese dato, una feria está justamente a un costado de esta emergencia química. Se percataron porque había de hecho un letrero que decía, ojo, presencia de cianuro en el lugar, y es por eso entonces que llamaron a la policía y por lo tanto a bomberos. ¿Sí, perdón? Que sigan allá, por favor, están toda la prensa, por favor. Cabo, pero la gente está pasando aquí al lado. ¿No podemos estar acá? No, a nosotros nos dieron una orden nomás, por favor, ¿se puede ganar acá? No hay problema, Cabo. Mira, de todas maneras nos llama la atención esto. Mira, Darwin, muéstrame un segundito acá. Lo que pasa es que Carabineros quiere que nos pongamos a aproximadamente unos 50 metros, pero aquí hay una feria justamente a un lado. Entonces, por alguna razón, están pidiendo que nosotros tomemos distancia. Llama la atención, ¿por qué? Porque es que eso es lo raro, ¿no? Porque están, mira, a un costado están los locales comerciales y las personas transitando. ¿Y por qué llama la atención? Porque la presencia de cianuro es altamente tóxico para el organismo. Y claro, en concentraciones adecuadas, o sea, la verdad es que pueden provocar hasta la muerte, ¿no? En presencia, en menor presencia, presenta ya dificultades para respirar. Acerquémonos por acá, Darwin, para que le demos espacio también a Carabineros para que pueda trabajar tranquilo. Presencia de dificultades para respirar, y es por eso entonces que están atentos a la sintomatología que pueda presentar la gente que está alrededor de esta feria a un costado de Herrera 914 en la comuna de Santiago Centro. Y ustedes observan, ¿no?, que están justamente los equipos de emergencia trabajando de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pri Repe.
Sí, mira, y queremos aprovechar al doctor Ugarte que aquí en el estudio, porque resulta que cuando uno escucha cianuro ya se asusta, pero para entender bien, doctor Ugarte, usted nos puede comentar, ¿qué es lo que provoca el cianuro en el organismo? ¿Qué tan grave puede ser? Porque esto también a distancia es peligroso. Sí. El cianuro tiene la particularidad de inhibir a nivel celular la respiración celular, es decir, el combustible vital es el oxígeno y corta la posibilidad de utilizar el oxígeno, pero no a nivel pulmonar, sino en las células. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿pero eso afecta directamente en las vías respiratorias o es toda la célula? No, si uno entiende anatómicamente, ayudando con Covita, uno ve que el oxígeno entra a nuestra circulación a nivel pulmonar y ahí se intercambia con el corazón que lo bombea y llega a todas las células. Pero el cianuro no inhibe solo a nivel pulmonar o cardíaco, sino en todas las células del cuerpo. Y si uno entra en contacto con cianuro, no solo lo ingiere, sino en un contacto... Eso le iba a preguntar. En el ambiente. Porque resulta que uno ve que cada vez que se cubre algún cianuro, se habla... Claro. Llegan los equipos hazmat, llega Carabineros, evacúa el lugar, que se pone acá, no se ha hecho... Sí, hay un perímetro de seguridad. Hay un perímetro de seguridad que a lo mejor ya está más o menos establecido, pero el asunto es... Uno siempre escuchó, por ejemplo, no sé, los jerarcas nazis de la Segunda Guerra Mundial machacaban una pastilla de cianuro. Pero el contacto aéreo con el cianuro también puede ser peligroso. Una muerte rápida, prácticamente instantánea, que detiene a nivel de todas las células, incluyendo las células de nuestro cerebro, la metabolización del oxígeno, entonces mata rápidamente. Pero ¿cuál es el problema? La persona que ingirió ese cianuro puede exhalarlo, generar, por lo tanto, un vapor que si yo me acerco, lo toco con las manos sin guantes o lo inhalo, puede intoxicarme a mí. ¿Y al mismo nivel? Y al mismo nivel, dependiendo de cuál es la cantidad que recibió esa persona, yo podría también intoxicarme. Por eso, cuando se identifica un tóxico tan potente como el cianuro, es necesario que lo manejen equipos especializados con aislamiento, con protección cutánea y protección respiratoria. Ya, por eso es tan importante saber qué trabajo se está realizando ahí, sobre todo porque si es muy cerca de una feria, imagínate el tránsito de personas, claramente pueden correr un riesgo. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Pusimos pausa, una conversación bien interesante porque estamos haciendo la bajada de lo que acaba de anunciar el presidente Gabriel Boric. Y él dice, no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria, caiga quien caiga. Ahora, estábamos escuchando a usted, pues, Sebastián. ¿Qué le parece? ¿Hay espacio, con todo lo que está pasando, hay espacio para un pacto fiscal? Es que lo primero era eso, no es un pacto. Lo segundo, uno tiene que hacerse cargo en el clima en que anuncia los proyectos de ley. Entonces debió haber partido por eso. Es obvio que cualquier ciudadano hoy día diría no más tributos si no sabemos en qué es cómo se está gastando la plata y si se está gastando bien. Y yo creo que él lo minimiza, lo dice al final del discurso, dice caiga quien caiga, pero ya lo había dicho, no hay nada nuevo respecto a cómo enfrentar la crisis que tiene con la corrupción del Estado y por lo tanto creo que se equivoca en el relato, como una cuenta pública, vamos a desarrollar la inversión, vamos a recaudar mucho, cuando el relato real es reconstruir el clima para que sea creíble que el Estado podemos darle más plata. Esto es igual que un hijo cuando uno le pide mensaje y dice, bueno, necesito más para llegar a fin de mes y uno le dice, sí, dígame en qué se lo gasta, muéstrame que no se lo está gastando en carrete y muéstrame nada más que va a controlar bien el gasto y él no da cuenta de eso. Y hay una segunda cosa que es bien importante, primero que reconoce el fracaso de su proyecto de ley anterior, el Boric diputado y el Boric presidente es como bien bivalente, porque cuando tú haces un anuncio así, te tienes que parar acá, pues es el presidente que llama un acuerdo y llama el acuerdo, pero entre medio le pega un coazo. Ustedes saben quiénes no votaron en contra, es que ustedes saben quiénes se han opuesto siempre. Yo creo que al revés, que él no está en la posición política de ser mayoría para empezar a pegar codazos. Lo que él tiene que hacer rápidamente es ordenar el caso de corrupción que tiene en su gobierno y en sus filas y básicamente construir acuerdos, llamar a la oposición, buscar un mejor clima para que estos acuerdos se provoquen y no lo está haciendo. Entonces creo que es un error cómo enfrentó esta estrategia, falta ver los contenidos,
cuánto va a recaudar, para qué va a recaudar. Y si agrego un último punto, a mí me encantaría que cada día más sepamos en qué se gasta la plata de los chilenos, lo dice, pero a esta altura yo sí estoy de acuerdo, a diferencia de mucha gente de centro derecha, que Chile requiere recaudar más, y lo digo abiertamente, pero no estoy dispuesto a darle un cheque en blanco a alguien para que esta plata se vaya a una fundación. Quiero saber cómo se va a gastar con lujo de detalles. Y Osvaldo, ¿usted cree lo mismo, que tenía que ordenar la casa primero antes de pedir acuerdos? Yo creo que el presidente hace una buena intervención. Tengo ahí un matiz. Y no solo creo que... y hace una intervención oportuna. Durante mucho tiempo la discusión sobre el tema tributario tenía que ser cuánto más iban a subir los impuestos. Y ahí se armó, ¿se acuerdan? Y había un buen fundamento en uno y otro sentido. Es evidente que hay un problema con nuestro sistema tributario. Pero el presidente incorpora una cuestión, un factor que no estaba presente en la discusión anterior y que fue una demanda muy sustantiva, no solo de la oposición, sino que del mundo empresarial y de muchos actores políticos, que es que vincula este pacto, por usar el concepto que él emplea, al crecimiento. Entonces dice aquí, tenemos que crecer y además tenemos que mejorar, recaudar. Y a mí me parece que ese cambio es muy sustantivo y es muy conveniente dada la naturaleza del problema que teníamos. Ahora, es un pacto, a diferencia de lo que dice Sebastián, que se va a transformar en un proyecto, sin lugar a dudas. Todos los pactos se transforman en proyecto de ley cuando requieren ley. O sea, tiene que ir al Parlamento y habrá que tramitarlo allá. Pero ha habido un proceso de conversación previa del ministro de Hacienda con muchos actores, con pequeños empresarios, con la CPC, con gremios, con los trabajadores. O sea, hay un principio de elaboración que ha contado con la disposición y opinión. ¿Cuánto de esa conversación se recoge? No lo sé, pero sin lugar a duda había un proceso de diálogo previo. Los pactos efectivamente se formalizan en una ley que se aprueba y en ese sentido hay un tránsito. Pero creo que el llamado que hace a un diálogo fructífero para enfrentar este tema lo veo muy revelador. Pero debió haber enfrentado el tema que hoy día se toma la agenda, digamos, para buscar un camino más fácil a este pacto, porque tú dices lo minimiza. Sí, mira, los temas corrupción. Voy a volver con el ejemplo de la mesada. Bueno, y también uno le exige a su hijo que se saque buenas notas para seguir aumentándole los ingresos, o sea, que tenga buenos comportamientos. Y yo creo que no hacerte cargo de eso desvía la atención 2 minutos, ¿eh? Porque mañana vamos a estar en los mismos matinales y en todos lados volviendo a conversar de los casos de corrupción y la gente volviendo a cuestionar en qué se gasta la plata del Estado. Entonces, si no te haces cargo, vuelvo al ejemplo, de que tienes que hacerlo muy bien, tienes que fiscalizar muy bien que esa plata se gaste muy bien, tienes que probar que no va a tener impactos negativos, es imposible que alguien te apruebe esta propuesta. Y ahí tenemos una diferencia de acuerdo por razones bastante obvias. Por eso yo decía tanto que no es un pacto, porque el pacto requiere un acuerdo de alguien y está difícil conseguirlo. Pensando en las personas que nos están viendo hasta ahora y que vieron al presidente, porque de todas maneras el presidente decide hacer este anuncio bien temprano en la mañana, cuando acostumbramos a que sea en la noche, en otro horario, hay una decisión ahí comunicacional. El valor de los matinales. ¿Viste? El caiga quien caiga, yo lo busqué recién y lo dijo, no sé si es la primera vez, pero lo dijo cuando presentó la comisión de Jaraquemada, la comisión para revisar estos temas. O sea, ya no hay nada muy nuevo con decir caiga, como usted dice. ¿Dimensionan al presidente realmente la amplitud del problema? Los dos dijeron que no más temprano. Les pregunto ahora de nuevo, porque lo volvemos a escuchar con palabras que dijo el 3 de julio. Es que, con esto cierro, Osvaldo, perdona, pero no, en el fondo el caiga quien caiga no es nuevo, es una frase como de coro, obvio, voy a perseguirlo. Lo que pasa es que uno tiene que anunciar medidas efectivas para hacer creíble este segundo. Yo por eso decía, yo parto diciendo necesitamos más plata. En el fondo, para hacer esto, pero para que me den más plata, quiero dar muestra de credibilidad en estas cosas. Yo creo que ahí es donde fracasa, porque cierra. Quizás falta haberse detenido más en detalle lo que iba a hacer en ese sentido, 100%, porque es lo más relevante. O sea, si la plata se me está yendo en lencería del Estado, o se me está yendo en pintar fachadas por no sé cuántos millones, o en un señor que era expresidente de la FED, obviamente lo primero que tengo que decirle a todos los ciudadanos transparentemente es cómo voy a detener que esa plata no se vaya para allá, la que tengo hoy día, para poder argumentar que necesito el resto. Porque lo dice, lo dice en el punto 5, y dice transparencia, eficiencia de las transferencias a organizaciones de la sociedad civil, caiga quien caiga. Pasó muy colado, quizás debió haberle dedicado más tiempo. Una cosa es el fondo y otra es la forma. Oye, y medidas más concretas, y por eso insisto en la frase grandilocuente, lo voy a perseguir como perro a los delincuentes. ¿Es que se queden buenas intenciones? Yo creo que sí, que el presidente tiene esto de parlamentario, como de la declaración grandilocuente, a los presidentes ejecutan, son el poder ejecutivo, debe haber dicho,
hecho esto, esto y esto otro, he tomado estas decisiones y por lo tanto paro el mal gasto o la corrupción y de esa forma corrijo hacia adelante. Yo creo que eso es lo que le ha faltado ver cuando yo dije al principio del programa, un poco más de coraje en el sentido de entender que la crisis es de tal magnitud que no hay pacto fiscal que pueda conseguir con esto, que no hay pacto de pensiones, si no se hace cargo del elefante en la cristalería. O sea, un elefante en la cristalería está ahí guardado todo el día, tú no puedes tratar de cambiar la agenda sin hacerte cargo de esto y eso le va a dificultar mucho el gobierno. Por eso he dicho tanto el cambio de gabinete. Creo que tiene que tomar decisiones más radicales de lo que está haciendo, porque si no, no le va a resultar, si es bastante evidente. Sí. ¿Pudo haber sido más contundente, Osvaldo, el presidente, en ese punto? Es que yo tengo ahí un matiz, y es que el gran problema de anuncios de esta envergadura es que o le hace centralidad al anuncio o se dispersa en un conjunto de temas. Entonces, cuando se pide que en un anuncio de esta naturaleza se incorpore además el tema de la corrupción y lo que está pasando, el tema de la CACEM, etcétera, finalmente lo que queda es un popurrí de ideas. Claro. Y lo central del anuncio del presidente es voy a seguir con el lenguaje que se emplea del pacto fiscal. Ahora, lo importante es que en el pacto fiscal se consideren estas cosas, y creo que estas cosas están consideradas, como lo dices tú, hay un capítulo ahí que tiene que ver con el buen uso de los recursos, etcétera, etcétera. Tampoco se le puede pedir una intervención de esta naturaleza a un nivel de detalle, yo entiendo que el ministro Marcel tendrá que hacerse cargo de eso posteriormente, porque de lo contrario se transforma en una cuenta pública de varias horas que termina provocando lo que no quiere provocar, y es que la gente se empieza a provocar al leer tanta cosa, termina en nada. Se lo pregunto al revés, don Osvaldo, disculpa, dale. Se lo pregunto al revés, no puso la carreta delante de los bueyes, sino que, por ejemplo, hoy día, aquí mismo en una cadena nacional, a enfrentar estos casos de corrupción, como lo reconoce el propio gobierno a través del ministro de Justicia, casos de corrupción que están afectando distintas reparticiones y que ya se han detectado 29 convenios con vicios de ilegalidad y que reúnen más de 13.000 millones de dólares. Debió haber enfrentado eso primero y haber dejado el pacto fiscal para después. ¿Viste que te trata de don, Osvaldo? Eso, ahí demuestra que tenemos diferencia de edad. No, y cuando tú dijiste además que están los delincuentes se están preocupando de la tercera edad, yo ahí me empecé a preocupar de inmediato. No, pero lo que sucede es que, le reitero, es que el anuncio de hoy es el pacto fiscal. Sí, no, está bien, pero hay condiciones para hacer los anuncios. Es que vuelvo al punto. Yo he tenido la ventaja en mi experiencia de haber estado en los gobiernos y haber sido parlamentario y presidente de un partido, que es la pega más jodida que uno puede tener. Entonces, tengo esta mirada desde distintos enfoques. La presidencia de la República, cualquiera esta sea, cuando quiere hacer un anuncio de esta envergadura, se tiene que concentrar en el anuncio. Porque de lo contrario se disipa el anuncio. Está bien, pero sin perjuicio de lo cual, en el anuncio puede hacer señalamientos respecto a aquellas cosas. El caiga quien caiga, las medidas, etcétera. Pero no puede ser el centro del anuncio, porque de lo contrario se pierde. Es que lo que espera la gente es que se genere expectativa cuando va a hablar el presidente de cadena nacional a las 11 de la mañana, que primero no es habitual. Y resulta que también se pudo haber perdido una oportunidad de hablar fuerte y claro en un aspecto, doy vuelta a la página y les quiero presentar esto. Yo reitero, yo no creo que eso esté descartado. Lo que pienso, y reitero, es que yo creo que el anuncio hoy día era este. Y en consecuencia yo me concentraría en eso, porque de lo contrario, no hay nada peor que un gobierno cuando hace en una intervención un anuncio en que habla de distintas cosas, aunque algunas de ellas importen a algunos, a otros, qué sé yo. Porque se disipa el mensaje. Y los gobiernos tienen la obligación en su mensaje ir a lo que les interesa ir, en primer lugar, porque es a lo que le interesa al gobierno, pero lo que le interesa a la gente también es aclarar esto, que es escandaloso. Por eso el anuncio lo hace el gobierno, porque dice lo que al gobierno le interesa decir. Ahora, que hay cosas que debiera pronunciarse también, yo estoy de acuerdo con eso. No sé si en este mensaje era el momento oportuno. Ese es mi matiz. El ejemplo de que podía haber sido antes... atacar ese es mi matiz. Puede ser. Después, no sé, hoy día es martes, hoy día una estrategia de comunicación. Pero usted comprende, discúlpeme, que si tuviésemos un principio de acuerdo hoy día en materia de pensiones y el presidente lo anuncia, también seguiría el mismo problema. O nos concentramos solo en el tema del anuncio del eventual acuerdo de pensiones, o también hacemos esto otro. Entonces, hay ahí una decisión política comunicacional que hay que tomar, que no es fácil, ¿eh? Sí, pero siguiendo su tesis, Osvaldo, a mí lo único que me queda dando vuelta, si es que es tan así la cosa,
que repita el caiga quien caiga que nos dijo el 3 de julio, que no haya una innovación en las palabras. Yo creo que por ahí falta creatividad, no sé. Puede haber estado de más. Puede haber estado de más. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo ahí súper directo. En el fondo, yo creo que el presidente no va a sacar adelante su reforma mientras no solucione el problema de la corrupción que está pasando. Es evidente que no puede... O sea, tú no puedes tratar de cambiar la agenda sin hacerte cargo de la agenda que te come. La agenda no la fija el presidente, la fijan los ciudadanos. Cualquier cosa. Y por lo tanto, lo más importante que tiene él para construir dos reformas, insisto, que creo que son claves, es poder zanjar este problema, y en este caso en particular creo que están íntimamente ligados, porque insisto el ejemplo, si tú pides más plata, que eso es lo que está haciendo el Estado, págueme más a través de sus impuestos para hacer más política social, obviamente tienes que ser muy claro en cómo lo gastas, y si estás con un problema de credibilidad en cómo lo gastas, obviamente tienes que hacerte cargo de esto. Entonces no son dos mensajes, es un mensaje. Claro, pero eso es lo que veíamos hoy día en la mañana con la gente diciendo que se están llevando la plata a los partidos, que es lo que es la sensación. En una manifestación de deudores habitacionales. Pero, y cierro con esto, yo creo que lo más importante que tiene que hacer el presidente es dejar de ser parlamentario, lo digo en esta lógica. Además es un gobierno de minoría. Y como le pega una percata a la oposición, imagínate que yo en plena crisis social, me tocó ser ministro en ese minuto, anuncio el IFE, y en el minuto digo, y esa oposición de... No, si uno lo que tiene que hacer ahora es buscar este acuerdo. Como no tiene el pacto, tienes que buscarlo con los ciudadanos primero, que es lo que dice la PRI, con credibilidad con los ciudadanos, y después... ¡Chúchala! ¡Uy, hasta que se quebró! Voy a insistir todo el día, chiquillo, no tengo caso. Para la otra me traen una de plástico, por favor. Doctor, casi me corto. A mí me preocupa porque cuando vio al teniente se puso nervioso. Teniente, dije, está el doctor Ugarte, dije, va a decir, le dar un infarto con el azúcar que está comiendo. Tomémoslo como una señal. Oye, muchas gracias. Esto viceversa se va a reír más de mí, porque voto todo en la casa y viene a votar acá. Permítanme un comentario. Pero fíjese que si uno ve las líneas, hay que ver el detalle, pero si uno ve las líneas del anuncio del presidente, hay algunos señalamientos respecto a este tema. Prioridades del gasto. Tipo antiguo en parte de pago. No esperes más y súmate al modo flip. Muy bien, vamos a sacar la cocina con la Cami porque ya tenemos nuestro... Mira qué rico lo que asado alemán haciendo. En el horno. Está en el horno, lo dejamos antes de comerciales. Sí. Y hicimos esta rica receta que va 1 hora al horno. En la receta que el 1,5 kilos de carne que pusimos es 1 hora a 170 grados. Primero calenten bien su horno para que entre y se dore inmediatamente. Luego baja la temperatura y lo dejan ahí cocinando pasito a pasito, suave, suavecito. Oye, tengo una idea. Lo que pasa es que además nos va a quedar tan rico esto que yo propongo lo siguiente. Cuéntame. Porque nuestro querido amigo y compañero Nacho Gutiérrez está preparando un estelar, ¿cierto? Sí. Recuerden, el jueves después de Tele 13. Qué emoción. El Purgatorio. Entonces deberíamos ir a verlo con un platito de esto porque debe estar tan nervioso, ¿cierto? Yo creo que va a estar feliz. Qué lindos son. Entiendo que estaban en reunión, ¿o no? ¿Pero estará acá? ¿Estará acá? ¿Nacho estará acá en el canal? Mira, puede ser que esté en su clase de yoga. Yo lo vi en yoga en la mañana. En el solario, preparándose o en alguna reunión con su equipo. Pero debería estar aquí. ¿Ustedes saben dónde está? Chica, ¿tú sabes dónde está el Nacho? ¿En la oficina? En la oficina. ¿Dónde está la oficina? ¿Tercer piso? Ya, llevémosle. ¿Llevémosle? Llevemos. Ya. Llevemos de Vamos. Ah, llevemos el tiro ya, pero preparemos el... Preparemos le un llevamos platito este acá. de asado alemán, para que pruebe el asado Ya alemán. tenemos listo. ¿Qué prefieren? ¿Quieren ver esta maravilla? Ya. Si queréis me corro. Si queréis ponlo acá. Aquí. Sí, me corro. No, pero... bueno. No te preocupes. Eso. Ahí. Asado ¡Qué alemán. emoción! Ya, le monto un plato lindo, está entonces, Nacho. calentito. Al tiro voy. Ay, ¿lo llevamos en esto? Ya, genial. ¡Oh! ¡Ay, pero qué rico! Qué rico. Acá. Oye, llevemos una muestra bien contundente. Con caldito. Cami, lo ¿Cuál que es el pasa secreto es para que no se seque? para que Se puedan queda compartir. sellando bien. ¿Llevemos para que puedan compartir? Llevamos varios Ya, pedazos. dale. ¿Cómo va a cortar, Repe? Así, pues, ¿no? Sí. Corta primero un pedazo para que puedan ver eso. Ya. Oye, este es el Perfecto. momento más glorioso de la Ese preparación. pedacito, quiero que lo vean en público. Eso, gruesito, Sí. está perfecto. Tengo las ¡Esa manos impecables. música! Lo voy a levantar para que lo vean. ¿Ya? ¿Quieren verlo? Oh, Oye, yo estoy salivando. Mira, qué bonito. Qué bonito. Pásame el plato. Platito. Ya toma, Cami. Sí, pero le ponemos arriba un poquitito de Lo voy a poner acá. Chao, el montaje, bueno, espérense. ¿Está bien así? ¿Le salté unos vegetales o alcanzamos o no? ¿Así o no? No, no alcanzamos. No Vamos a tener que importa. irnos a ver a Nachito. Ya, ahí. Ya. Oye, pero échale un poquito más, pues sí, seguramente que va a tener que ¿Más? compartir. Son varios en el equipo. Mira con los deditos.
Oye, van a estar felices. Echémosle harto para que ellos puedan picotear. 3. Oh, sí, porque además después van a decir, oye, que son generosos los de tu día y así nos vienen a ver. Y uno para el camino. Para que uno para el camino. Claro, uno para el camino. Ya. Qué lindo. Espérate, está. yo creo que hay algo que le falta. ¿Qué le falta? Falta probar. Nos falta probar, por favor. Pero no tape los huevos, pues, Repe. Qué rico, no tape los huevitos. Eso. Eso. Ya, ahí. Oye, qué decoradores estos señores. Están acá, falta pero un felices. pedacito de perejil ahí. Ya, y tú, aquí, ¿dónde hay tenedor allá? Acá tengo cubiertos, tengo acá tenedores. Además que yo tengo que hacer un reconocimiento público al Nacho. Ha tenido tan buena voluntad para venir a este programa. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, se queda aquí con la mejor actitud, se levanta tempranito, siempre llega de buena onda. No solo eso, se levanta a las 5 de la mañana a hacer deporte para llegar con mejor energía para este programa. Mira, ¿alguno de nosotros hace eso? No, solo Nacho. ¿Estás llevando esas cucharas para, o sea, tenedores para arriba? Sí, porque es que quería que probaras. Es que yo quería ¡Qué probar. rico! Ya, espérate. Repe va a probar. No, pero Pri, usted también. Mira el detalle verde acá. Se ve el verdecito. Pero ese es muy grande. ¿Con la mano? Yo, bueno, que tiene la mano limpia, nos lavamos todas las manos. Y me abraza el ¿Te gustó? ¿Está increíble? Está bueno. Está bueno.